montones de cosas. Y que empezamos la semana pasada con presencia institucional, lo cual demuestra el apoyo y el afecto y cómo se valora lo que llevamos entre manos esta asociación. Y hoy pues no ha podido ser la representación institucional, pero tampoco digamos que lo imprescindible para nosotros es tener a la persona que tenemos sentada aquí, la fortuna de tenerlo a Jorge Manuel Rodríguez por sus conocimientos, porque es una persona con una cultura dilatadísima en lo que a nosotros nos mueve, lo religioso militar, lo medievalista, todo esto, ¿no? Él es una persona que va a presentarse y verlos a su perfil. Otro caballero, Paco Jodar, que estoy delante, os estoy hablando, Paco Jodar Alonso, y yo voy a deciros brevemente quiénes somos. Nosotros somos una asociación que emana de la Orden de Caballeros Custodios, de aquellos monjes guerreros que en su momento dieron pues su vida y lucharon con ahínco, denodadamente, por salvar nuestra tierra. Desde el siglo XII, por cierto, y somos la primera orden hispánica que procede del Cister. Y bueno, pues en la región de Murcia se amplió el estatuto, la cuna está en Calatrava, pero habida cuenta que hay pues muchos vestigios por el resto de otros lugares de España, de otras comunidades, se ampliaron los estatutos y así se surgen las encomiendas. En Murcia tenemos una encomienda y aquí tenéis la persona que habla, es la comendadora por el momento. Estamos propiciando determinadas actuaciones que tienen que ver pues, con todos los objetivos, que son absolutamente de preservar el legado histórico y de actos de tipo solidario. También propiciamos el que se motive a personas para engrosar nuestra plantilla de caballeros y cada año presentamos la posibilidad de que se crucen 4, 5, 6 caballeros nuevos de la región. De hecho somos ya 18. Aquí tenemos algunos: Ramona Molina, Ana Buenilla, José Antonio Sansegundo, el Manolo Jiménez Raya, Paco Joder, en fin, aquí presentes ya algunos de los caballeros de Lorca. Y hemos hecho este ciclo de conferencias que le llamamos Lorca, Corazón Cultural, pues con el fin de que algunos caballeros, que son también, aunque ahora me acaba de decir Jorge Manuel que es caballero de otras órdenes, pero no de la nuestra, de Calatrava, pero que amablemente viene y de forma también altruista a impartirnos sus conocimientos. Así que toda vez que ya más o menos sabemos un poquito de qué va esto, pues vuelvo a agradeceros tanto a la comunidad de regantes que nos deja también esta casa estupenda para esto, en este día, al Ayuntamiento de Lorca, a la Fundación Caja Murcia, que también colabora, y a todos ustedes, por supuesto. Así que, Paco, te doy la palabra. Muchísimas gracias. Bien, pues buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. En primer lugar, pues me gustaría pues, expresar un agradecimiento a la Orden de Caballeros Custodios de Calatrava la Vieja y en concreto pues, a su comendadora de la región de Murcia, Marisol Morente, por este ciclo de conferencias que dentro de los fines de la Orden pues, se está realizando y que nos están siendo de muchísima utilidad. También agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Lorca y a la Fundación Caja Murcia por su patrocinio y evidentemente pues, a la comunidad de regantes que nos acoge en su casa y por supuesto al conferenciante, a don Jorge Manuel Rodríguez Almenar, del que me cabe el honor esta mañana de presentarle, de hacer una semblanza de su currículum, un extenso currículum que he tratado de resumir en todo lo posible, pero en fin, diremos que es doctor en Derecho por la Universidad de Valencia. No soy doctor en Derecho. Doctor en Derecho. No. Soy doctor en Historia del Arte. ¿En Historia del Arte? Bueno, pues entonces, soy profesor de Derecho, sí. Profesor. Es una cosa un poco rara. Sí.
Profesor, es titular del Departamento de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. En algunos sitios en Internet he encontrado lo del doctor en Derecho, por eso es por lo que lo cito aquí. Y además, como no hay que fiarse de para que nos fiamos de Internet. es profesor en Historia del Arte, doctor en Historia del Arte por la misma Universidad de Valencia, doctorado al que accedió con una tesis doctoral precisamente sobre el tema que nos va a tratar hoy, la Sábana Santa. Concretamente la tesis fue la Sábana Santa y sus implicaciones histórico-artísticas, con la que mereció la máxima calificación sobresaliente cum laude. Jorge Manuel es profesor, colaborador además del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma y es además presidente desde el año 2006 del Centro Español de Sindología, que tiene su sede en Valencia. La sindología es... Sindonología es la ciencia que estudia la sábana o lienzo que envolvió el cuerpo de Cristo en el sepulcro y que, según la tradición y un sinfín de estudios científicos, él mismo nos explicará, pues se venera en la Catedral de Turín. El Centro Español de Sindonología es una organización sin ánimo de lucro que se financia con las cuotas de sus asociados y que sustenta un equipo de investigación, el EDICES, integrado por socios de la propia asociación que, por su formación y desempeños profesionales, están muy capacitados para desarrollan importantes estudios de carácter multidisciplinar y científico que lo llevan haciendo durante más de 30 años. Entre esos estudios, pues cabe destacar el sudario de la Catedral de Oviedo, una reliquia menos conocida pero que es complementaria de la sábana de Turín. Del impresionante currículum del doctor Jorge Manuel Rodríguez Almenar, cabe mencionar también sus numerosas publicaciones, de las que destacaremos 3 importantísimos libros: Sábana Santa, un misterio que permanece, el sudario de Oviedo y el sudario del Señor, que es una relación exacta de cuanto se expuso en el primer Congreso Internacional sobre el sudario de Oviedo, celebrado en el año 1994. Y destacar también que, en su afán divulgador, que agradecemos, de sus profundos conocimientos, no solo de la Sábana Santa, sino también del sudario de Oviedo y del Santo Grial de Valencia, ha pronunciado, yo he encontrado en Internet, pues unos 1.500 conferencias. Me acaba de decir que ya van por 2.400 aproximadamente las que ha impartido. Pues hoy le tenemos con nosotros para impartir una más que promete ser del máximo interés. Dicen, y es verdad, que sacas mucho más fruto de una conferencia, de una lección magistral o de cualquier explicación cuando consigues puntos de contacto y cercanía con el conferenciante. Y cuando consigues empatizar con él, pues le sacas mucho más fruto a sus explicaciones. Y para mí no es nada difícil sentir esos puntos de empatía con don José Manuel. En primer lugar, porque viene de Valencia, la ciudad en la que viví 12 años, y de muy entrañables recuerdos para mí porque fueron el comienzo de mi vida profesional y familiar. Allí nacieron mis 2 hijas. Esto es solo una anécdota, pero acerca. Sí. Y además, pues también, que también es anecdótico, pero hay una simpática coincidencia entre la formación del profesor Rodríguez Almenar y yo. Ambos hicimos el bachillerato de Ciencias y después optamos por estudiar la carrera de Derecho. Yo no estudié Historia del Arte, pero no lo hice como él, pero aprendí mucho y me sentí muy identificado con el tema cuando actué de vicesecretario en la Consejería de Cultura de la Comunidad Autónoma. Y a este respecto tengo que decir que la formación académica del profesor Rodríguez Almenar pues es muy poco usual. Ciencias puras en el bachiller, licenciado en Derecho, doctor en Historia del Arte, y lo más destacable y sugerente, desde luego, es cuando afirma que todo lo ha aprendido a través de su formación en mayor o menor medida le ha servido para el estudio de la Sábana Santa y otras reliquias de Jesucristo. Otra dicotomía muy sugerente del doctor don Jorge Manuel es la de ser a la vez hombre de ciencia y hombre de fe. No sé por qué, pero existe la tendencia, desde mi punto de vista errónea, de considerar que la creencia en algo para lo que no existe explicación científica, lo que es la fe, es algo que difícilmente abrazan los que desarrollan el conocimiento de las ciencias. Es decir, siempre hemos tendido a pensar que la mayoría de los científicos son agnósticos. Se ha pensado de esa manera, y erróneamente desde mi punto de vista.
El profesor Rodríguez Almenar creo que sucede lo contrario. En él la fe y la ciencia van de la mano. Otra cuestión que creo que tenemos con don José Manuel, no solo yo, sino creo que todos los lorquinos en general, es la relación entre el tema de la conferencia y algo tan importante para Lorca y todos los lorquinos como es nuestra Semana Santa. La Pasión de Cristo une ambas cosas y la Semana Santa es para Lorca el momento más importante del año. Es un fenómeno no solamente religioso, sino también cultural y social. Para concluir con esta presentación, os diré que me he interesado por buscar lo que ha movido a don José Manuel Rodríguez Almenar a trabajar e investigar hasta convertirse en uno de los mayores expertos en la Sábana Santa. En la Sábana Santa y en otras reliquias de Jesucristo como el Sudario de Oviedo y el Santo Grial de Valencia. Es decir, es un gran experto en algo muy poco conocido a nivel popular y en lo que el profesor Rodríguez Almenar es experto. Algo que es un concepto verdaderamente novedoso para mí, que es la historicidad de Jesús. Jesús no solamente es un personaje desde el punto de vista religioso, sino también de la historia mundial. El profesor Rodríguez Almenar dice que la Sábana Santa le encontró a él cuando tenía 16 años en un programa de televisión. Ahí nació el interés y lo ha desarrollado a lo largo de su vida, buscando respuestas a cuestiones tales como preguntarnos cómo ha llegado a nosotros las reliquias de Jesús, qué relación hay entre el lienzo de Turín y el sudario de Oviedo, y la pregunta más trascendental de todas: ¿es Jesús el hombre de la Sábana Santa? El profesor Rodríguez Almenar afirma que en sus investigaciones hay una motivación remota, que es la búsqueda de la verdad, y una motivación más próxima, la rebeldía ante el enorme desconocimiento que tienen los cristianos y la gente en general sobre las reliquias que nos hablan de Jesucristo. Hoy obtendremos de manera fácil respuestas que han sido trabajadas durante muchos años por él. Don Jorge Manuel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, muchas gracias por estar aquí, estamos deseando escucharle y suya es la palabra. Muchas gracias. Un segundo, porque no sería justa, sino, ya que se retransmite íntegra por streaming, si no saludara a los miembros de la mesa maestral, a nuestro maestre, que es el que realmente ha hecho posible que esto ocurra y que él esté aquí, Manuel. Y nada más que eso, saludarlo y esperemos que, bueno, ya saben que la tendrán colgada en YouTube. Gracias. Tiene la palabra. Bueno, pues me encanta que se han hecho ya todos los agradecimientos, porque yo simplemente me sumo y ya está. Ya no tengo que decir más que me sumo a todos los agradecimientos habidos y por haber. Y efectivamente, mientras nos terminamos de sentar, pues sí, la verdad es que tengo que decir que mi trayectoria es un poco rara, efectivamente, haber hecho ciencias puras, exactamente, luego derecho y luego sacar el doctorado en historia del arte. Por eso he querido rectificar, porque claro, luego en la universidad se dice que eres doctor para todo y para siempre. Lo que pasa es que en la Universidad de Valencia te dan un título de doctor en, pero en realidad es doctor. O sea, es decir, los anglosajones dicen medicine doctor, que son los doctores de medicina, y todos los demás son doctores de filosofía, todos los demás. Aunque haya estudiado física, ¿no? Pues lo único que necesita la universidad es que seas doctor. Entonces, pues bien. Y efectivamente sacar que me pusieran la máxima calificación. Hay que tener en cuenta que la Universidad de Valencia es una universidad laicista, aunque efectivamente fue creada por los Borgia, concretamente, pero hoy día es una universidad anticatólica clarísimamente, y eso es todo un logro, porque no es fácil que te reconozcan el trabajo científico, y efectivamente no hay ninguna dicotomía entre la ciencia y la fe. Es más, yo tengo el honor de haber conocido bastante al padre Carreira, que era un físico importante, aparte de jesuita, y él decía que él tenía un estudio sobre los premios Nobel. Él hizo su tesis doctoral con un premio Nobel, y que el descubridor del neutrino, y decía, la inmensa mayoría de los premios Nobel son cristianos, la inmensa mayoría. O sea, es decir, lo excepcional es que haya un científico que no sea creyente, ¿no? Bueno, por eso esto me sirve para enlazar con esta fotografía. Esto es un dibujo que hice yo hace muchos años, es una composición cuando estaba estudiándome un poquito cómo funcionaba el Photoshop, y ahí estamos a Santo Tomás metiendo el dedo en la llaga. Lo que pasa es que hemos sustituido la imagen del cuadro de Caravaggio por la Sábana Santa. Entonces está metiendo el dedo en la llaga de la síndone, ¿no? De la Sábana Santa.
¿Y por qué? Pues porque esto es precisamente un llamado a lo que vamos a hacer. Vamos a hablar de la Sábana Santa o de la ciencia. O sea, yo no voy a hacer una meditación sobre la Sábana Santa, sino que voy a hacer una aproximación desde el punto de vista científico. Entonces hay muchísimas cosas que decir y por tanto no podemos perder un minuto más y nos vamos a meter en materia ya. Entonces, ¿qué es la Sábana Santa? La Sábana Santa, la sábana de Turín, o lo que nos gusta a nosotros decir, la síndone, que es la palabra que utilizan los evangelistas cuando dicen que José de Arimatea compró una síndone. Esa es la palabra que dicen los evangelios. Y síndone, más que sábana, es lienzo de lino fino. Eso es exactamente la definición. Si yo digo que me he comprado un bol, tengo que decir que es un tipo de plato, pero tiene una determinada forma. Entonces la palabra bol incluye toda esa forma. Pues aquí lo mismo. No se trata de una sábana para dormir, ni muchísimo menos, o en algunos sitios dicen el manto de Turín, no es un manto. Entonces, lo mejor es decir la síndone, que es la palabra que utilizan los evangelios. Entonces, es un lienzo de lino, por tanto, que tiene... No sé si... Es que no quiero que... Es que si hago así, dice tut, entonces estoy intentando ver si se me oye sin que haga tut, cada vez que hablo, ¿no? Bien, parece que lo hemos conseguido. Pues la sábana, como vimos, o la síndone, es un lienzo bastante grande, ahora tenemos las medidas, que según la tradición es el que envolvió el cuerpo de Cristo en el sepulcro, y que los evangelios sinópticos denominan, como digo en griego, síndone. La síndone está en Turín, concretamente está en la Catedral de San Juan. En la catedral está desde el año 1694, pero en Turín está desde 1578, o sea, desde el siglo XVI. A principios del siglo XVII, en 1606, el Papa Julio II, que es el de la Capilla Sixtina, concedió a la Sábana Santa misa propia, y toda la, digamos, la normativa litúrgica que acompaña a un objeto religioso sagrado, ¿no? Y efectivamente, pues la Iglesia contiene la sábana, la mantiene en una catedral. Pero, como dijo muy bien Juan Pablo II cuando llegó el año 1998 a ponerse de rodillas ante la Sábana Santa, dijo, no tratándose de una cuestión de fe, la Iglesia carece de competencia para determinar su autenticidad. Y dijo más bien que son los científicos los que nos tienen que decir si esta es la sábana de Cristo, y lo que pidió es que se estudiara objetivamente y sin prejuicios. Eso es importante porque no hay que confundir lo que es materia de fe con lo que no lo es. Es de fe, y un cristiano que no considere eso no sería cristiano, que Jesús resucitó, pero no hay ninguna obligación de creer que resucitó dentro de la Sábana Santa de Turín. Eso es una cosa que tienen que deciros los científicos. Lo que pasa es que a veces se hace una manipulación. Yo he visto algunos medios de comunicación donde dicen los creyentes en la síndone. No hay creyentes en la síndone. Es como decían los creyentes en los tomates. Pues los tomates son tomates, no hay que creer en los tomates, ¿no? Es decir, es una cosa que se puede contar, medir y pesar, y se tiene que tratar como un objeto que es, no como un concepto. O sea, a veces se trata la Sábana Santa como si fuera un concepto que hay que discutir. Los conceptos se pueden discutir, pero los objetos tienen que estudiar. Y entonces, haciéndole caso al Papa Juan Pablo II, yo voy a dar datos, ¿eh? No quiero apabullarlos con los datos, pero voy a dar muchos datos. Entonces, vamos a ver. De momento, como hemos dicho, es un lienzo lo suficientemente grande como para poder envolver el cuerpo de un hombre de entre 1,70 y 1,80 de estatura. Es decir, es un hombre alto. Últimamente se tiende a pensar que más bien era de 1,70, aunque en la imagen, claro, al estar extendida la tela, pues es como se ve un poco más grande de lo que tendría que verse. Y por tanto, la huella es más grande que eso. Por eso se hace un cálculo aproximado de cómo debería ser la estatura del hombre de la síndrome. Y efectivamente lo interesante es que, ahí tenemos unas chamuscaduras, unos agujeros de un incendio que ahora vamos a mencionar, pero se puede ver en el centro de esto quiero señalarlo. O sea, desde la mitad hacia mí está la imagen frontal, y desde la mitad hacia el fondo la imagen dorsal del hombre de la Sábana Santa, que es un hombre que se ve que ha sufrido todas las heridas de la Pasión de Cristo. Que la Pasión de Cristo no es una ejecución romana más, tiene una serie de irregularidades que hacen especial ese caso y único en el mundo, ¿no?
En el caso de... Esto es animación semasantera. Eso está muy bien. Estos, si tuviéramos en Valencia, serían petardos continuamente hasta hace 2 días, pero bueno, esto es, bueno, mejor para lo que estamos hablando. Pues efectivamente es un lienzo que mide casi 4,5 metros, es decir, bastante más grande de lo que ven ustedes aquí. 4,42 metros por 1,13 metros aproximadamente. Y es un lienzo de lino puro, como corresponde a la denominación símbolo. En su uso podemos determinar que el lienzo estuvo moviendo, tocando la parte posterior, la parte frontal del cuerpo. Es decir, que se supone que estaba la mitad del lienzo encima de la losa, el cuerpo desnudo encima, y luego desde la cabeza a los pies cubriendo el resto del cuerpo. Por eso en la misma superficie de la tela aparece la imagen dorsal y frontal. Este tipo de enterramiento se utilizaba en el tiempo de Jesús porque se han encontrado arqueológicamente restos de personas enterradas así, aunque este es poco frecuente, y es más frecuente el tipo de enterramiento que se menciona por San Juan en el Evangelio cuando se habla de que Lázaro salió con un pañuelo puesto en la cabeza. Pañuelo en griego sería sudarion, y eso es lo que a nosotros confundimos muchas veces porque está mal traducido. Hay muchas malísimas traducciones de la Biblia, no en cuestiones de fe, pero sí en cuestiones terminológicas, que es una lástima, ¿no? Entonces, sudarion, que nosotros traducimos por sudario, nosotros pensamos ahora mismo que es una mortaja. Pues no, en el tiempo de Jesús era un pañuelo, literalmente. Y por eso Juan, cuando dice que entraron al sepulcro Pedro y él y vieron los lienzos caídos, deshinchados, es decir, la parte superior sobre la inferior. Esto en el griego se permite utilizar un plural, aunque sea un solo lienzo grande, y por eso nos pasa esto, ¿no? Quiero decir que dicen los lienzos, pues se verían varios, no. Basta con ser una sábana completa, y si está puesta así doble, pues se puede utilizar el plural. Esto nosotros lo hacemos en español también, decimos tijera o tijeras, que es lo correcto, las dos cosas. ¿Que es pantalón o pantalones? Pues se puede decir de las dos maneras. ¿Por qué? Porque es doble, porque tiene dos piernas. Entonces, cuando tenemos una cosa doble, a veces utilizamos el plural. En griego se puede hacer perfectamente. Entonces, fijándonos en esa sábana, en la que ya nos vamos a quedar, y no haré más referencia al sudario de vida, no sé que me lo pregunten, pues tenemos que decir que es un tejido muy especial. Normalmente los lienzos, o sea, por ejemplo, el pañuelo que llevo yo en el bolsillo de tela, suele ser un tafetán, que es lo que vemos allí. Es decir, cuando se cruzan los hilos perpendicularmente, uno por encima, uno por debajo. Eso es un tafetán. Pero cuando se trata de un dibujo que forma como una espiga, entonces estamos hablando de una sarga. Una sarga de lino puro en Jerusalén era una pieza carísima. Y de hecho, con este tejido se hacía el traje del sumo sacerdote de Jerusalén, que en la tarde de Yom Kippur entraba en el Santa Santorum del templo para pronunciar el nombre de Dios. Lo hacía una sola vez al año. Y este es el tejido de la síndone, el tejido en el que ha quedado la huella supuestamente de Jesús, pues es, como digo, digno del sumo sacerdote. No es una tela cualquiera, es un enterramiento, yo digo, de primera especial, ¿no? Y el de Lázaro, por ejemplo, pues era un pañuelo cubriendo la cabeza y con vendas el resto. No es el caso de la síndone. Entonces hay gente que dice, ay, pero este tipo de tejido, pues qué raro que se utilice. Efectivamente es extraño que se utilizara en un ajusticiado, porque los ajusticiados normalmente eran colocados en una fosa común y no se les daba enterramiento de ninguna clase. Bueno, como he dicho, es una tela de lino que ha sufrido unas marcas producto de un incendio de 1532. En aquel momento la sábana no estaba extendida como está ahora, sino que estaba doblada siguiendo la animación que vemos, es decir, 2 veces longitudinalmente y luego en la otra dirección, hasta estar con un montón de pliegues dentro de una caja de madera recubierta de plata. La noche del 3 al 4 de diciembre de 1532 se produce un incendio, muy probablemente provocado porque la sábana ha tenido varios atentados a lo largo de su historia. Algunos se han hecho públicos, como el año 97, que casi destruyó, destruyó, pero se ha reconstruido completamente la capilla de la Síndone, donde está ahora la sábana en Turín. Bueno, la sábana ya no está en la capilla de la Síndone, se ha dejado en la catedral, que está al lado, pero, en fin, porque se le ha hecho un espacio para ella. Pero han tenido varios atentados. También en el año 73 no se hizo público, hubo gente que entró y quemó los lienzos del altar, en fin, intentaron hacer cosas raras allí,
porque hay que tener en cuenta que Turín es la capital mundial del satanismo. Esto la gente no lo sabe, pero es un sitio un poco raro. Y efectivamente, pues la sábana estaba doblada con un montón de pliegues, y entonces lo que pasó fue que la caja de plata se derritió una pequeña porción que quemó una esquina. Concretamente se quemó esta esquina que estamos viendo aquí. Entonces, claro, al tener un montón de pliegues y al desdoblar los pliegues, ese triángulo quemado, esos agujeros se multiplican por todas las superficies. Y por esto, si la sábana antes del año 1562 sería así, donde se ve muy bien la imagen frontal y dorsal, porque aquí hemos borrado con el ordenador todas las quemaduras, los remiendos, las marcas de agua, etcétera, pues a partir de ahí pues se convierte en una tela que tiene muchas marcas. Pero, ya digo, todas estas producidas por el centro de 1562, lo que tenemos que hacer es eliminarlas mentalmente. De tal manera que con esta imagen, que es mejor que las anteriores, cortando y poniendo en vertical las dos partes de la tela, vemos muy bien la parte frontal y la parte dorsal del lienzo. Así que, en definitiva, y para conclusión de este primer punto, hay que tener en cuenta que lo importante es la imagen central, ¿no?, que es en la que nos tenemos que centrar. La imagen del hombre de la síndrome, como digo, tiene una serie de marcas que veremos con más detalle al final. Tiene una serie de heridas punzantes en la cabeza, que no hay nadie que sugiera ninguna otra posibilidad de eso que una corona de espinas, porque a ninguna justiciero se dedica a hacerle pinchitos en la cabeza, a no ser que efectivamente tenga una corona de espinas. Y el caso de la coronación de espinas es único en la historia. No se da de nadie que haya sido coronado de espinas, salvo el caso de Jesús. Tiene marcas de una flagelación romana, que luego veremos con detalle, una lanzada en el costado, que se ajusta efectivamente a lo que dice el evangelista Juan. Tiene regueros de sangre en los brazos, lo cual nos indica que estaban hacia arriba, y tiene agujeros de clavos en las manos y en los pies. Y también tiene un rigor mortis, una rigidez cadavérica que queda claro porque se ve que las piernas están flexionadas, como determinan los forenses sin ninguna duda. Por tanto, estamos ante una imagen que es un enterramiento real, no es una pintura, no tiene nada que ver con una pintura, ¿no? Bueno, entonces vamos a adelantar un poquito. Esto es una descripción y ahora nos metemos en harina. Si nos fijamos en el rostro de la sábana santa, yo le he pedido a mi amigo Ignacio que sujete una reproducción del rostro de la sábana impreso sobre tela para que se vea la diferencia que hay. Se ve un rostro, pero se ve un rostro un tanto extraño, los ojos redondos, en fin, que parece un búho, la boca hacia abajo, en fin, hay una serie de características que son bastante llamativas. Y esto pues hacía que cuando se hacían copias de la sábana se intentaba hacer una aproximación lo mayor posible a la imagen, pero no se entendía que estaba ahí. Hasta que en 1898 el primer fotógrafo que hizo una fotografía a la sábana santa, a la síndrome, pues descubrió una característica sorprendente, y es que al obtener el negativo fotográfico se entendía perfectamente la imagen que estaba en la tela, pero que estaba impresa con el claroscuro al revés. Impresa, por decirlo de alguna manera, porque no se sabe cómo está esa imagen ahí. Entonces, antes no tenía que explicar que era un negativo fotográfico. Yo creo que más o menos todos los que estamos aquí nos acordamos de los clichés que te daban cuando revelaban las fotos. Pero si hay gente joven, tengo que explicarles que es un negativo fotográfico, porque ellos no entienden que tú no hagas una foto y la veas inmediatamente en el móvil. Que es como cambian las cosas, ¿no? Pero bueno, podemos hacerlo digitalmente, simplemente le decimos al ordenador que invierta esta imagen, y entonces vemos el negativo fotográfico. Entonces observen lo que le pasa a la cara de mi amigo Ignacio, que no hay quien lo reconozca, porque efectivamente al invertir el claroscuro ese rostro es irreconocible, pero miren lo que pasa con la imagen de la sábana, que al ver el negativo fotográfico estamos viendo como si fuera una fotografía del cadáver, pero es en el negativo, ¿eh? Me da mucha rabia cuando en muchos periódicos ponen la foto con el fondo oscuro, que es decir, es el negativo, y te dicen la sábana santa. No, eso no es la sábana santa, eso es el negativo fotográfico de la sábana santa, porque una imagen como la que vemos allá pues sería fácil de reproducir. Por supuesto, en el siglo XIII ni hablar. En el siglo XIII estamos con la pintura románica, que no tiene absolutamente nada de realista, pero una imagen así podría ser como la que hizo Leonardo da Vinci o cosas así, pero Leonardo da Vinci es muy posterior a la aparición de la sábana santa, no hay duda de eso. Entonces, ese carácter que se llama la negatividad, se ha dado de llamar así, pues se aplica verdaderamente a toda la sábana. Si tenemos la imagen de la mitad de la sábana en la imagen frontal,
en blanco y negro, pues el negativo en blanco y negro nos da una imagen muchísimo más clara, donde se aprecia muy bien, y si hubiera menos luz aquí se vería mejor esto, pero bueno, suficiente. Se ve pues como si fuera una fotografía del cadáver. Lo mismo ocurre cuando tenemos una foto en color, o sea, es decir, tenemos la imagen de la sábana que he puesto antes, pues invirtiéndola tenemos una imagen en el que no solamente se ve el negativo del blanco y negro, o sea, de la imagen en el claro oscuro, sino que también se ve la inversión de los colores, o sea, los tonos amarillos se convierten en azules, porque el azul es el complementario del amarillo. Y si vemos un detalle del rostro, imagínense ustedes con una buena fotografía la diferencia que hay entre lo que es la imagen que está impresa en la sábana y la imagen del negativo fotográfico, que parece una imagen totalmente realista, donde no hay puntos claros y puntos oscuros. O sea, es decir, esto ya nos da una pista sorprendente. Si yo coloco una tela encima de un cadáver o de un voluntario y, por ejemplo, le maduro la cara y pongo la tela encima, si la quito, la imagen tendrá puntos de contacto oscuros y puntos donde no ha habido contacto, por ejemplo, las órbitas de los ojos, que no tendría que verse una imagen, ahí no tendría que haber imagen. Sin embargo, aquí estamos viendo que se ve con distintas intensidades toda la zona del rostro, que el rostro es una zona que tiene muchísimo relieve. Por tanto, es impensable que no aparezcan huecos de imagen. Es decir, se ve como si todo el rostro estuviera impreso. Pero claro, si colocáramos apretando una tela, primero se haría un montón de arrugas, pero luego al extender la sábana, pues habría zonas donde no habría imagen. Y aquí no ocurre eso. Eso nos da una pista de que es una imagen verdaderamente sorprendente, como luego veremos en los estudios científicos más profundos. Y yo he estado manteniendo adrede esta imagen para que se den ustedes cuenta, porque es que, vamos a ver, yo no sé si alguien es consciente de lo que estamos diciendo, pero si esta es la imagen de Cristo, tenemos una foto de Cristo en la tumba. Yo no sé si la gente dice, oh, qué interesante. No es interesante, es impresionante. Es decir, es mucho más impresionante de lo que puede parecer. Bien, entonces, claro, a partir de este momento, lo que han hecho los científicos durante muchos años, más de un siglo, es dedicarse a ver si se puede decir que esta sea la sábana de Cristo y en qué medida se puede demostrar. Porque una cosa es que las cosas sean de una manera y otra cosa es que lo puedas demostrar. Y eso dio lugar ya en el año 88 a una prueba que es la más controvertida, es la que primero tenemos que explicar, porque si no todo el mundo está pensando, sí, pero el carbono 14 dijo que la sábana santa es medieval. Pues eso me obliga a explicar en qué consiste la prueba del carbono 14 y por qué no se puede decir que sea medieval. Entonces, efectivamente, la autenticidad del lienzo se intentó pues determinar a lo largo de muchas veces en muchas distintas pruebas, ¿no? Pero la que se lleva la fama es la del carbono 14, que se hizo en el año 1988. Normalmente los arqueólogos buscan la antigüedad de las cosas por comparación. Es decir, si yo encuentro un vaso de una determinada forma y encuentro otro de la misma manera, de la misma forma, casi seguro son del mismo tiempo, y eso es lo que se utiliza en arqueología. Por eso nuestros museos arqueológicos están llenos de cacharros de todas las épocas, porque dices, ¿y qué sentido tiene que ver todo tipo de tazas, de todo tipo de cosas? Pues porque eso permite conocer cómo era en cada época el objeto. Pero en el caso de la sábana no hay comparación posible, porque no hay nada parecido. Nunca en la historia nadie ha dejado la huella del cadáver en la tela que lo envolvía. Nunca. Eso no ha ocurrido jamás. Bueno, entonces no se puede comparar. Y en el año 1960 un señor, que es el profesor Livy, le dieron el premio Nobel por descubrir que había una característica de la naturaleza que nos permite atribuir una fecha a un determinado objeto, siempre que sea un resto que ha estado vivo. Entonces, eso es la prueba del carbono 14. Y la prueba del carbono 14 efectivamente se aplicó a la Sábana Santa en 1988 y, para nuestra sorpresa, ¡pum!, de repente se dijo que tenía el carbono 14 equivalente a un lienzo de entre 1260 y 1390, es decir, 13 siglos después de la existencia de Jesús. Y eso, claro, era un jarro de agua fría. El profesor
Luigi Gonella, que fue el asesor científico del cardenal de Turín, está aquí en la rueda de prensa cuando el cardenal dijo que, bueno, tampoco pasa nada, nosotros pensamos que es la de Jesús, pero no es la de Jesús. Claro, eso originó que los medios de comunicación dijeran la sábana santa es falsa, pero eso es lo que nos tenemos que plantear, ¿es falsa la sábana santa? Entonces, necesariamente, como digo, tengo que explicar en qué consiste la prueba del carbono 14 para que nos demos cuenta de que tenga más o menos carbono 14 no significa que sea falsa. Entonces, lo siento porque tengo que explicar esto que es bastante... Bueno, no les va a doler, tranquilos. Intentaremos que sea explicarlo de la forma más sencilla posible. Para esto viene bien haber estudiado ciencias. Y es que, efectivamente, cuando uno se imagina el ciclo biológico del carbono 14, pues hay que decir que el carbono 14 es una variante del carbono más frecuente en la naturaleza, que es el carbono 12. Se llama así por su peso atómico. Entonces, el carbono 14 se caracteriza porque tiene 2 neutrones más en el núcleo. Es decir, es un elemento del sistema periódico que es un isótopo, está en el mismo sitio del carbono 12, pero tiene 2 neutrones más, que no le cambian su naturaleza, pero el carbono 14 se produce en las capas altas de la atmósfera por efecto de los rayos cósmicos y pasa por a las plantas, y luego a los animales y al hombre, a las plantas por la fotosíntesis y a los animales y al hombre normalmente por la alimentación. O sea, que prácticamente en toda la naturaleza la inmensa mayoría del carbono es carbono 12, pero hay un átomo de carbono 14 por cada 2.000 millones de átomos de carbono 12, es decir, una pequeñísima proporción del carbono es radioactivo. Y como carbono radioactivo, lo que pasa es que se va desintegrando, se convierte en nitrógeno con el paso del tiempo, pero desaparece. Es decir, los restos de los animales, de las plantas, esto no lo verán porque están bueno, más o menos se puede hacer una idea. Los restos de las plantas, de los animales y de los hombres, con el paso del tiempo, pues van perdiendo el carbono 14 que tenían estando vivos. O sea, una pequeña proporción de nuestras células, que tienen sobre todo carbono, oxígeno y hidrógeno, pues el carbono de nuestras células, una pequeñísima proporción, es radiactiva, somos un poquito radiactivos. Pero en el momento en que moramos, nuestros huesos, a partir de ese momento, empiezan a perder carbono 14 porque ya no adquieren nuevo carbono 14, no nos alimentamos y no interactuamos con la atmósfera. Y efectivamente ese carbono 14 se va desintegrando. Y se sabe a qué velocidad el carbono 14 que hay en los restos, que estando vivo, ese ser humano o ser vivo que sea, estando vivo tiene una cantidad siempre constante, más o menos, que es lo que he dicho, un átomo de carbono 14 por cada 2.000 millones de átomos de carbono 12, sabemos que esa cantidad de carbono 14 en nuestros restos será exactamente la mitad en 5.730 años, y la mitad de la mitad en otros 5.730 años, y la mitad de la mitad de la mitad en otros 5.730 años. Eso se llama el periodo de semidesintegración o decaimiento radioactivo del carbono 14. Pues esto permite que si nosotros cortamos un trozo de la muestra y utilizamos ahora un acelerador de partículas y separamos los átomos de carbono 12 y carbono 14, vemos la proporción que hay. Si la proporción es un átomo de carbono 14 por cada 2.000 millones de átomos de carbono 12, esa muestra es de ayer, vamos, es decir, es un ser que acaba de morir. Es decir, en el caso de una planta que se acaba de cortar, porque hay que tener en cuenta que se ha podido aplicar la prueba del carbono 14 a la sábana santa porque es lino y el lino es una planta, ¿no? Entonces, en el momento en que se corta la planta, empieza a perder carbono 14. Bueno, pues ese decaimiento permite atribuir, según la cantidad de carbono 14, si tiene la mitad del que tendría que tener si estuviera vivo, pues sabemos que este ser vivo murió hace 5.730 años. Y más o menos se puede hacer un cálculo de cuánto carbono 14, por tanto, a qué fecha correspondería el tiempo de que murió el ser vivo que estamos analizando. Si me han entendido más o menos, me doy por satisfecho. O sea, esa es la idea. Cuanto más carbono 14, por tanto, se piensa que es un objeto más reciente, y cuanto menos, más antiguo. Ya está. Entonces, se publica en una revista que es bastante reputada científicamente, que se llama Nature, se publica en 1988 la datación de la sábana santa. ¿Cuánta gente se ha leído esa publicación? Pues yo creo que prácticamente ningún medio de comunicación. Nosotros la hemos leído con lupa, claro, lógicamente. Y es sorprendente cómo lo que nos han transmitido los medios de comunicación no tiene nada que ver, o tiene poco que ver con lo que dice la revista científica. Porque la revista científica nos va a dar una serie de datos que son
que relativizan mucho el resultado. De momento hay que tener en cuenta que desde que se aplicó a la Sábana Santa este método moderno de datación con carbono 14, se han hecho muchísimos miles de dataciones. Y sabemos la estadística. Normalmente se acierta, se da el dato exacto de la antigüedad casi en un 70% de las veces, lo cual es mucho porque antes no había forma de determinar la antigüedad de un objeto que no se pudiera comparar. Pero también es verdad que hay casi un 10%, un 9,6% de dataciones dudosas, es decir, que nos da una fecha no esperada, pero posible, pero lo que es más grave, en un 22,60% de dataciones nos está dando una fecha imposible, porque lo sabemos por otros motivos, es decir, tenemos un objeto que sabemos que lo cargó Felipe II, hacemos una datación con carbono 14 y nos dicen que se da de la edad prehistórica o que es del siglo XVIII o XIX, pues no puede ser, porque ya tenemos un dato que nos contradice esto, ¿no? Entonces, el tema de la Sábana Santa es que hay que ver si realmente el dato es un dato fiable, es un dato dudoso o un dato inaceptable, porque todo lo que sabemos de la sábana contradice la prueba del carbono 14. ¿Y cómo se realizó? Pues como os cuenta la revista Nature, se cortó un trozo de la sábana de unos 7 centímetros, se partió por la mitad, se quitaron todos los añadidos posibles para que no hubiera contaminaciones y en 3,5 centímetros que quedó, este se dividió en 4 trozos. Curiosamente, realmente luego se seleccionaron 3 laboratorios, por tanto, un laboratorio en Inglaterra, Oxford, otro de Zúrich, en Suiza, y luego uno de Estados Unidos, en Arizona. Curiosamente, el laboratorio de Arizona dató las 2 esquinas de esos 3,5 centímetros. Y sorprendentemente, en una esquina le dio fecha 1238 y en otra esquina dio 1430, 200 años de diferencia. Cuando el error máximo de una datación carbono 14 está establecida en 30 años, o sea, se da una fecha 30 años arriba, 30 años abajo, pero no 200 años. Eso es una cosa llamativa. Y esto es lo que hace que, aplicando los parámetros científicos, no es que nos lo hayamos inventado nosotros, aplicando los parámetros científicos habituales, como publica la revista Nature, el nivel de significación del resultado no llega al 5%, que es el mínimo aceptable. Ahí tenemos que poner un 4. O sea, cuando nosotros hacemos el cálculo, resulta que el nivel de distorsión de los datos obtenidos por los 3 laboratorios es tan grande que no hay prácticamente posibilidad de que coincidan. Y por eso, mientras que las otras muestras que se hicieron de referencia tienen un 93%, un 52%, un 30% de congruencia, en la sábana no llega al mínimo aceptable, que al 5%. Sí que es verdad que la revista Nature dice, es un 5% aproximadamente. No, hacer los cálculos es un 4%, es decir, es un 20% menos de lo que han dicho. Es decir, que hubo una cierta manipulación, pero dicen aproximadamente, con lo cual puedes decir, bueno, de 4 o 5%, pues es bastante diferencia, ¿no? Entonces, es verdad que también dicen que la prueba del carbono 14, en el caso de la prueba del carbono 14, que esto ocurre porque hay algo que está alterando el resultado de una forma significativa. Entonces, si ustedes reconocen que hay algo que está alterando el resultado, no se puede dar por infalible el resultado, como se presentó en los medios de comunicación. Es decir, el dato científico es que la Sábana Santa de Turín tiene un 20% más de carbono 14 que un lienzo del siglo I. Eso es el dato científico. ¿Por qué tiene ese 20% más? Puede ser porque sea más joven la tela, es decir, sea del siglo XIII, pero puede ser por la contaminación, que es lo que pasa en casi una de cada 4 dataciones. Es decir, si la muestra no tiene las condiciones adecuadas, pues resulta que esas condiciones pueden alterar el resultado, como dice Nature, no me lo invento yo, lo dice Nature. Hay algo que está alterando el resultado. Y llamativo además que según te alejas o te acercas del centro de la tela, sube la antigüedad o baja la antigüedad. Llamativo también. Bueno, entonces hay muchísimas, yo he asistido a un montón de congresos donde se ha hablado de esto, pero yo me voy a quedar con 2 datos que son objetivos y que se pueden constatar. En primer lugar, este señor Correjas de Supliño, nada menos que es el inventor del acelerador de partículas. Y el profesor Levy, lo que dice es que no se tuvo en cuenta la contaminación. Lo vamos a oír como lo dice, exactamente. Es decir, no es lo mismo que tú dates un objeto que está en una tumba que nadie ha tocado, que tú cojas una tela súper contaminada, sobre todo
porque a lo largo de los siglos los obispos se quitaban los guantes y cogían con sus deditos las manos, con sus manos, las esquinas de la tela cuando la mostraban al público. Y cometieron el error, que el propio Livy dijo en su momento que era un fallo gordísimo, hacer dataciones así, pues cometieron el error de hacer la datación con el objeto, la esquina más contaminada que existe. Entonces yo creo que es una cuestión de pura lógica. Si yo cuando tire a lavar esta noche la camisa que llevo, miro el cuello, veré que está negro. Y eso no es porque no me haya lavado, sino porque no somos cuerpos gloriosos y vamos dejando restos de nuestra realidad. Como nos dijeron en el Museo Arqueológico Nacional de España, pues nosotros hicimos una datación del Sudario de Oviedo, nos dijeron, es decir, los aceites son prácticamente imposibles de eliminar. Y de hecho, la empresa que hizo la datación para nosotros del carbono 14 del Sudario de Oviedo, ahora mismo, si ustedes leen en español, no hace falta saber inglés, leyendo en español los datos que dan, dicen: nosotros no aceptamos dataciones de telas a no ser que nos digan toda la contaminación que han afectado a esa tela. Y además dicen que antes decían literalmente que no aceptaban determinaciones con carbono 14 para lienzos porque puede estar contaminados. Eso es lo que pasa en un 20% de los casos. Es decir, que no es una cosa que pase en la Sábana Santa ni es una justificación que uno se ha inventado. Ya digo, esto lo dice el propio Livy. Vamos a ver. Ahí. Un momentito. A ver. Que nos ha fallado esto. Moderna técnica de la datación mediante el carbono 14. La contaminación bacteriana es algo de lo que no eran conscientes las personas que llevaron a cabo la datación con el método del carbono. De hecho, no creo que nadie conociera su existencia hasta que Garza Valdez descubrió esta posibilidad. Y aunque lo hubieran sabido, los procesos de limpiado que utilizaban no lo hubieran tenido en cuenta. Así que no había modo alguno de que hubieran podido establecer con total exactitud la fecha de origen del material de la sábana. Bueno, pues decir, persona más autorizada que que es el inventor del método de datación, pues no se nos ocurre, ¿no? Pero en el año 2005, un científico que trabajaba en el laboratorio de Los Álamos, que es donde se inventó la bomba atómica, un físico de Los Álamos no es un señor aficionado como los que opinan generalmente de la Sábana Santa, sino que este señor participó en un equipo de investigación que luego citaremos, que es Raymond Rogers, o Ray Rogers. Murió pocos meses después, pero él hizo una publicación en una revista científica. O sea, todo lo que les voy a decir está recogido en revistas científicas, no está en libros de divulgación ni publicados en el OLA, nada de esto. Entonces, una revista científica tiene unos referees, se pasa por un tribunal que te ponen todo tipo de inconvenientes, no es nada fácil publicar. Pero Raymond Rogers en el año 2005 publicó una cosa que él dijo que le pareció sorprendente, y es que él, 10 años antes de que se hiciera la prueba del carbono 14, había cogido muestras de las fibras del centro de la tela y también de la esquina que luego se cortó para hacer la prueba del carbono 14. Y él lo que publica, y está reconocido como tal, es que las fibras que él encontró en la esquina donde se hizo la prueba del carbono 14 no eran de lino puro como las del centro de la tela, sino que tenían fibras de algodón mezcladas y teñidas para parecer para parecer lino antiguo. Entonces, esta es la publicación científica donde está, ya digo, no me lo invento yo, y está publicado en el canal de Historia, precisamente, que no es muy católico, que digamos, y efectivamente, pues se dice que la muestra utilizada no representa todas las índoles, porque las fibras que había en esa esquina no son las que había en el resto de la tela. Entonces, eso es importante. Es decir, si resulta que se ha hecho la datación sobre una esquina cuya limpieza no se hizo correctamente, como reconoce el propio inventor del método del carbono 14 moderno, y si además tenemos unas fibras que son probablemente de una restauración, por ejemplo, en Alcoy nosotros tenemos una copia de la Sábana Santa desde 1561, lo sabemos perfectamente. Las esquinas de donde se mostraba están todas rotas y todas retejidas y con cosidos que han hecho las monjitas, porque una tela vieja se rasga, ¿eh? Es decir, entonces
Allí, pues como era la Sábana Santa, en lugar de poner cosidos así burdos, lo que hicieron fue reconstruir los hilos que están hechos a mano y tejidos a mano, y bueno, para que pareciera lino viejo, se tiñeron de como si fuera, bueno, el algodón, para que no se viera blanco el algodón. No quiero apabullarlos con los datos, pero voy a dar muchos datos. Entonces vamos a ver. De momento, como hemos dicho, es un lienzo lo suficientemente grande como para poder envolver el cuerpo de un hombre de entre 1,70 y 1,80 de estatura. Es decir, es un hombre alto. Últimamente se tiende a pensar que más bien era de 1,70, aunque en la imagen, claro, al estar extendida la tela, pues es como se ve un poco más grande de lo que tendría que verse. Y por tanto, la huella es más grande que eso. Por eso se hace un cálculo aproximado de cómo debería ser la estatura del hombre de la síndrome. Y efectivamente lo interesante es que, bueno, ahí tenemos unas chamuscaduras, unos agujeros de un incendio que ahora vamos a mencionar, pero se puede ver en el centro de esto quiero señalarlo. O sea, desde la mitad hacia mí está la imagen frontal y desde la mitad hacia el fondo la imagen dorsal del hombre de la Sábana Santa, que es un hombre que se ve que ha sufrido todas las heridas de la Pasión de Cristo. Que la Pasión de Cristo no es una ejecución romana más, tiene una serie de irregularidades que hacen especial ese caso y único en el mundo, ¿no? En el caso de... esto es animación semasaltera. Eso está muy bien. Estos, si tuviéramos en Valencia, serían petardos continuamente hasta hace 2 días, pero bueno, esto es, bueno, mejor para lo que estamos hablando. Pues efectivamente es un lienzo que mide casi 4,5 metros, es decir, bastante más grande de lo que ven ustedes aquí, 4,42 metros por 1,13 metros aproximadamente. Y es un lienzo de lino puro, como corresponde a la denominación signo. En su uso podemos determinar que el lienzo estuvo moviendo, tocando la parte posterior y la parte frontal del cuerpo. Es decir, que se supone que estaba la mitad del lienzo encima de la losa, el cuerpo desnudo encima, y luego desde la cabeza a los pies cubriendo el resto del cuerpo. Por eso en la misma superficie de la tela aparece la imagen dorsal y frontal. Este tipo de enterramiento se utilizaba en el tiempo de Jesús porque se han encontrado arqueológicamente restos de personas enterradas así, aunque este es poco frecuente, y es más frecuente el tipo de enterramiento que se menciona por San Juan en el Evangelio cuando se habla de que Lázaro salió con un pañuelo puesto en la cabeza. Pañuelo en griego sería sudarion, y eso es lo que a nosotros confundimos muchas veces porque está mal traducido. Hay muchas malísimas traducciones de la Biblia, no en cuestiones de fe, pero sí en cuestiones terminológicas, que es una lástima, ¿no? Entonces, sudarion, que nosotros traducimos por sudario, nosotros pensamos ahora mismo que es una mortaja. Pues no, el tiempo de Jesús era un pañuelo, literalmente. Y por eso Juan, cuando dice que entraron al sepulcro Pedro y él y vieron los lienzos caídos, deshinchados, es decir, la parte superior sobre la inferior. Esto en el griego se permite utilizar un plural, aunque sea un solo lienzo grande, y por eso nos pasa esto, ¿no? Quiero decir que dicen los lienzos, pues se verían varios, no. Basta con ser una sábana completa, y si está puesta así doble, pues se puede utilizar el plural. Esto nosotros lo hacemos en español también, decimos tijera o tijeras, que es lo correcto, las dos cosas. ¿Que es pantalón o pantalones? Pues se puede decir de las dos maneras. ¿Por qué? Porque es doble, porque tiene dos piernas. Entonces, cuando tenemos una cosa doble, a veces utilizamos el plural. En griego se puede hacer perfectamente. Entonces, fijándonos en esa sábana, en la que ya nos vamos a quedar, y no haré más referencia al sudario de vida, no sé que me lo pregunten, pues tenemos que decir que es un tejido muy especial. Normalmente los lienzos, o sea, por ejemplo, el pañuelo que llevo yo en el bolsillo de tela, suele ser un tafetán, que es lo que vemos allí. Es decir, cuando se cruzan los hilos perpendicularmente, uno por encima, uno por debajo. Eso es un tafetán. Pero cuando se trata de un dibujo que forma como una espiga, entonces estamos hablando de una sarga. Una sarga de lino puro en Jerusalén era una pieza carísima. Y de hecho, con este tejido se hacía el traje del sumo sacerdote de Jerusalén, que en la tarde de Yom Kippur entraba en el Santa Santorum del templo para pronunciar el nombre de Dios. Lo hacía una sola vez al año. Y este es el tejido de la síndrome, el tejido en el que ha quedado la huella supuestamente de Jesús,
pues es, como digo, digno del sumo sacerdote. No es una tela cualquiera. Es un enterramiento, yo digo, de primera especial, ¿no? Y el de Lázaro, por ejemplo, pues era un pañuelo cubriendo la cabeza y con vendas el resto. No es el caso de la síndrome. Entonces hay gente que dice, ay, pero este tipo de tejido, pues qué raro que efectivamente es extraño que se utilizara en un ajusticiado, porque los ajusticiados normalmente eran colocados en una fosa común y no se les daba enterramiento de ninguna clase. Bueno, como he dicho, es una tela de lino que ha sufrido unas marcas producto de un incendio de 1532. En aquel momento la sábana no estaba extendida como está ahora, sino que estaba doblada siguiendo la animación que vemos, es decir, 2 veces longitudinalmente y luego en la otra dirección hasta estar con un montón de pliegues dentro de una caja de madera recubierta de plata. La noche del 3 al 4 de diciembre de 1532 se produce un incendio muy probablemente provocado porque la sábana ha tenido varios atentados a lo largo de su historia. Algunos se han hecho públicos, como el año 97, que casi destruyó, pero se ha reconstruido completamente la capilla de la Síndone, donde está ahora la sábana en Turín. Bueno, la sábana ya no está en la capilla de la Síndone, se ha dejado en la catedral, que está al lado, pero, en fin, porque se le ha hecho un espacio para ella. Pero han tenido varios atentados. También en el año 73 no se hizo público, hubo hubo gente que entró y quemó los lienzos del altar, en fin, intentaron hacer cosas raras allí, porque hay que tener en cuenta que Turín es la capital mundial del satanismo. Esto la gente no lo sabe, pero es un sitio un poco raro. Y efectivamente, pues la sábana estaba doblada con un montón de pliegues, y entonces lo que pasó fue que la caja de plata se derritió una pequeña porción que quemó una esquina. Concretamente se quemó esta esquina que estamos viendo aquí. Entonces, claro, al tener un montón de pliegues y al desdoblar los pliegues, ese triángulo quemado, esos agujeros se multiplican por todas las superficies. Y por eso, si la sábana antes del año 1562 sería así, donde se ve muy bien la imagen frontal y dorsal, porque aquí hemos borrado con el ordenador todas las quemaduras, los remiendos, las marcas de agua, etcétera, pues a partir de ahí pues se convierte en una tela que tiene muchas marcas. Pero, ya digo, todas estas producidas por el incendio de 1562, lo que tenemos que hacer es eliminarlas mentalmente. De tal manera que con esta imagen, que es mejor que las anteriores, cortando y poniendo en vertical las dos partes de la tela, vemos muy bien la parte frontal y la parte dorsal del lienzo. Así que, en definitiva, y para conclusión de este primer punto, hay que tener en cuenta que lo importante es la imagen central, ¿no?, que es en la que nos tenemos que centrar. La imagen del hombre de la Síndone, como digo, tiene una serie de marcas que veremos con más detalle al final. Tiene una serie de heridas punzantes en la cabeza, que no hay nadie que sugiera ninguna otra posibilidad de eso que una corona de espinas, porque a ninguna justicia se dedica a hacerle pinchitos en la cabeza, a no ser que efectivamente tenga una corona de espinas. Y el caso de la coronación de espinas es único en la historia. No se sabe de nadie que haya sido coronado de espinas, salvo el caso de Jesús. Tiene marcas de una flagelación romana, que luego veremos con detalle, una lanzada en el costado, que se ajusta efectivamente a lo que dice el evangelista Juan. Tiene regueros de sangre en los brazos, lo cual nos indica que estaban hacia arriba, y tiene agujeros de clavos en las manos y en los pies. Y también tiene un rigor mortis, una rigidez cadavérica que queda claro porque se ve que las piernas están flexionadas, como determinan los forenses sin ninguna duda. Por tanto, estamos ante una imagen que es un enterramiento real, no es una pintura, no tiene nada que ver con una pintura, ¿no? Bueno, entonces vamos a adelantar un poquito. Esta es una descripción y ahora nos metemos en harina. Si nos fijamos en el rostro de la sábana santa, yo le he pedido a mi amigo Ignacio que sujete una reproducción del rostro de la sábana impreso sobre tela para que se vea la diferencia que hay. Se ve un rostro, pero se ve un rostro un tanto extraño, los ojos redondos, en fin, que parece un búho, la boca hacia abajo, en fin, hay una serie de características que son bastante llamativas. Y esto pues hacía que cuando se hacían copias de la sábana se intentaba hacer una aproximación lo mayor posible a la imagen, pero no se entendía que estaba ahí. Hasta que en 1898 el primer fotógrafo que hizo una fotografía a la sábana santa, a la Síndone, pues descubrió una característica sorprendente, y es que al obtener el negativo fotográfico se entendía perfectamente la imagen que estaba en la tela, pero que estaba impresa con el claroscuro al revés.
impresa, por decirlo de alguna manera, porque no se sabe cómo está esa imagen ahí. Entonces, como, bueno, antes no tenía que explicar que era un negativo fotográfico. Yo creo que más o menos todos los que estamos aquí nos acordamos de los clichés que te daban cuando revelaban las fotos. Pero si hay gente joven, tengo que explicarles que es un negativo fotográfico, porque ellos no entienden que tú no hagas una foto y la veas inmediatamente en el móvil. Que es como cambian las cosas, ¿no? Pero bueno, podemos hacerlo digitalmente, simplemente le decimos al ordenador que invierta esta imagen, y entonces vemos el negativo fotográfico. Entonces observen lo que le pasa a la cara de mi amigo Ignacio, que no hay quien lo reconozca, porque efectivamente al invertir el claroscuro ese rostro es irreconocible, pero miren lo que pasa con la imagen de la sábana, que al ver el negativo fotográfico estamos viendo como si fuera una fotografía del cadáver, pero es en el negativo, ¿eh? Me da mucha rabia cuando en muchos periódicos ponen la foto con el fondo oscuro, que es decir, es el negativo, y te dicen la sábana santa. No, eso no es la sábana santa, eso es el negativo fotográfico de la sábana santa, porque una imagen como la que vemos allá pues sería fácil de reproducir. Por supuesto, en el siglo XIII ni hablar. En el siglo XIII estamos con la pintura románica, que no tiene absolutamente nada de realista. Pero una imagen así podría ser como la que hizo Leonardo da Vinci o cosas así. Pero Leonardo da Vinci es muy posterior a la aparición de la sábana santa, no hay duda de eso. Entonces, ese carácter, que se llama la negatividad, se ha dado de llamar así, pues se aplica verdaderamente a toda la sábana. Si tenemos la imagen de la mitad de la sábana en la imagen frontal, en blanco y negro, pues el negativo en blanco y negro nos da una imagen muchísimo más clara, donde se aprecia muy bien, y si hubiera menos luz aquí se vería mejor, esto, pero bueno, suficiente. Se ve pues como si fuera una fotografía del cadáver. Lo mismo ocurre cuando tenemos una foto en color, o sea, es decir, tenemos la imagen de la sábana que he puesto antes, pues invertiéndola tenemos una imagen con el que no solamente se ve el negativo de blanco y negro, o sea, de la imagen en el claro oscuro, sino que también se ve la inversión de los colores, o sea, tonos amarillos se convierten en azules, porque el azul es el complementario del amarillo. Y si vemos un detalle del rostro, imagínense ustedes con una buena fotografía, la diferencia que hay entre lo que es la imagen que está impresa en la sábana y la imagen del negativo fotográfico, que parece una imagen totalmente realista, donde no hay puntos claros y puntos oscuros. O sea, es decir, esto ya nos da una pista sorprendente. Si yo coloco una tela encima de un cadáver o de un voluntario, y por ejemplo le maduro la cara y pongo la tela encima, si la quito, la imagen tendrá puntos de contacto oscuros y puntos donde no ha habido contacto, por ejemplo las órbitas de los ojos, que no tendría que verse una imagen, ahí no tendría que haber imagen. Sin embargo, aquí estamos viendo que se ve con distintas intensidades toda la zona del rostro, que el rostro es una zona que tiene muchísimo relieve. Por tanto, es impensable que no aparezcan huecos de imagen. Es decir, se ve como si todo el rostro estuviera impreso. Pero claro, si colocáramos apretando una tela, primero se haría un montón de arrugas, pero luego al extender la sábana, pues habría zonas donde no habría imagen. Y aquí no ocurre eso. Eso nos da una pista de que es una imagen verdaderamente sorprendente, como luego veremos en los estudios científicos más profundos. Y yo he estado manteniendo adrede esta imagen para que se den ustedes cuenta, porque es que, vamos a ver, yo no sé si alguien es consciente de lo que estamos diciendo, pero si esta es la imagen de Cristo, tenemos una foto de Cristo en la tumba. Yo no sé si la gente dice, oh, qué interesante. No es interesante, es impresionante. Es decir, es mucho más impresionante de lo que puede parecer. Bien, entonces, claro, a partir de este momento, lo que han hecho los científicos durante muchos años, más de un siglo, es dedicarse a ver si se puede decir que esta sea la sábana de Cristo y en qué medida se puede demostrar. Porque una cosa es que las cosas sean de una manera y otra cosa es que lo puedas demostrar. Y eso dio lugar ya en el año 88 a una prueba que es la más controvertida, en la que primero tenemos que explicar, porque si no todo el mundo está pensando, sí, pero el carbono 14 dijo que la sábana santa es medieval. Pues eso me obliga a explicar en qué consiste la prueba del carbono 14 y por qué no se puede decir que sea medieval. Entonces, efectivamente, la autenticidad del lienzo se intentó pues determinar a lo largo de muchas veces en muchas distintas pruebas, ¿no? Pero la que se lleva la fama
es la del carbono 14 que se hizo en el año 1988. Normalmente los arqueólogos buscan la antigüedad de las cosas por comparación. Es decir, si yo encuentro un vaso de una determinada forma y encuentro otro de la misma manera, de la misma forma, casi seguro son del mismo tiempo, y eso es lo que se utiliza en arqueología. Por eso nuestros museos arqueológicos están llenos de cacharros de todas las épocas, porque dices, ¿y qué sentido tiene que ver todo tipo de tazas, de todo tipo de cosas? Pues porque eso permite conocer cómo era en cada época el objeto. Pero en el caso de la sábana no hay comparación posible porque no hay nada parecido. Nunca en la historia nadie ha dejado la huella del cadáver en la tela que lo envolvía. Nunca. Eso no ha ocurrido jamás. Bueno, entonces no se puede comparar. Y en el año 1960 un señor, que es el profesor Livy, le dieron el premio Nobel por descubrir que había una característica de la naturaleza que nos permite atribuir una fecha a un determinado objeto, siempre que sea un resto que ha estado vivo. Entonces, eso es la prueba del carbono 14. Y la prueba del carbono 14 efectivamente se aplicó a la Sábana Santa en 1988 y, para nuestra sorpresa, ¡pum!, de repente se dijo que tenía el carbono 14 equivalente a un lienzo de entre 1260 y 1390, es decir, 13 siglos después de la existencia de Jesús. Y eso, claro, era un jarro de agua fría. El profesor Luigi Gonella, que fue el asesor científico del cardenal de Turín, está aquí en la rueda de prensa cuando el cardenal dijo que, bueno, tampoco pasa nada, nosotros pensamos que era la de Jesús, pero no es la de Jesús. Claro, eso originó que los medios de comunicación dijeran la Sábana Santa es falsa. Pero eso es lo que nos tenemos que plantear. ¿Es falsa la Sábana Santa? Entonces, necesariamente, como digo, tengo que explicar en qué consiste la prueba del carbono 14 para que nos demos cuenta de que tenga más o menos carbono 14 no significa que sea falsa. Entonces, lo siento porque tengo que explicar esto que es bastante... Bueno, no les va a doler, tranquilos. Intentaremos que sea explicarlo de la forma más sencilla posible. Para esto viene bien haber estudiado ciencias. Y es que, efectivamente, cuando uno se imagina el ciclo biológico del carbono 14, pues hay que decir que el carbono 14 es una variante del carbono más frecuente en la naturaleza, que es el carbono 12. Se llama así por su peso atómico. Entonces, el carbono 14 se caracteriza porque tiene 2 neutrones más en el núcleo. Es decir, es un elemento del sistema periódico que es un isótopo, está en el mismo sitio del carbono 12, pero tiene 2 neutrones más, que no le cambian su naturaleza, pero el carbono 14 se produce en las capas altas de la atmósfera por efecto de los rayos cósmicos y pasa por a las plantas y luego a los animales y al hombre, a las plantas por la fotosíntesis y a los animales y al hombre normalmente por la alimentación. O sea, que prácticamente en toda la naturaleza la inmensa mayoría del carbono es carbono 12, pero hay un átomo de carbono 14 por cada 2.000 millones de átomos de carbono 12, es decir, una pequeñísima proporción del carbono es radioactivo. Y como carbono radioactivo, lo que pasa es que se va desintegrando, se convierte en nitrógeno con el paso del tiempo, pero desaparece. Es decir, los restos de los animales, de las plantas, esto no lo verán porque están esto, bueno, más o menos se puede hacer una idea. Los restos de las plantas, de los animales y de los hombres, con el paso del tiempo, pues van perdiendo el carbono 14 que tenían estando vivos. O sea, una pequeña proporción de nuestras células, que tienen sobre todo carbono, oxígeno y hidrógeno, pues el carbono de nuestras células, una pequeñísima proporción, es radiactiva, somos un poquito radiactivos. Pero en el momento en que moramos, nuestros huesos, a partir de ese momento, empiezan a perder carbono 14 porque ya no adquieren nuevo carbono 14, no nos alimentamos y no interactuamos con la atmósfera. Y efectivamente ese carbono 14 se va desintegrando. Y se sabe a qué velocidad el carbono 14 que hay en los restos, que estando vivo, ese ser humano o ser vivo que sea, estando vivo tiene una cantidad siempre constante, más o menos, que es lo que he dicho, un átomo de carbono 14 por cada 2.000 millones de átomos de carbono 12, sabemos que esa cantidad de carbono 14 en nuestros restos será exactamente la mitad en 5.730 años, y la mitad de la mitad en otros 5.730 años, y la mitad de la mitad de la mitad en otros 5.730 años. Eso se llama el periodo de semidesintegración o decaimiento radioactivo del carbono 14. Pues esto permite que si nosotros cortamos un trozo de la muestra y utilizamos ahora un acelerador de partículas y separamos los átomos de carbono 12 y carbono 14, vemos la proporción que hay. Si la proporción es un átomo de carbono 14 por cada 2.000 millones de átomos de carbono 12,
esa muestra es de ayer, vamos, es decir, es un ser que acaba de morir. Es decir, en el caso de una planta que se acaba de cortar, porque hay que tener en cuenta que se ha podido aplicar la prueba del carbono 14 a la sábana santa porque es lino y el lino es una planta, ¿no? Entonces, en el momento en que se corta la planta empieza a perder carbono 14. Bueno, pues ese decaimiento permite atribuir, según la cantidad de carbono 14, si tiene la mitad del que tendría que tener si estuviera vivo, pues sabemos que este ser vivo murió hace 5.730 años. Y más o menos se puede hacer un cálculo de cuánto carbono 14, por tanto, a qué fecha correspondería el tiempo de que murió el ser vivo que estamos analizando. Si me han entendido más o menos, me doy por satisfecho. O sea, esa es la idea. Cuanto más carbono 14, por tanto, se piensa que es un objeto más reciente y cuanto menos, más antiguo. Ya está. Entonces, se publica en una revista que es bastante reputada científicamente, que se llama Nature, se publica en 1988 la datación de la sábana santa. ¿Cuánta gente se ha leído esa publicación? Pues yo creo que prácticamente ningún medio de comunicación. Nosotros la hemos leído con lupa, claro, lógicamente. Y es sorprendente cómo lo que nos han transmitido los medios de comunicación no tiene nada que ver, o tiene poco que ver con lo que dice la revista científica. Porque la revista científica nos va a dar una serie de datos que relativizan mucho el resultado. De momento hay que tener en cuenta que desde que se aplicó a la sábana santa este método moderno de datación carbono 14, se han hecho miles de dataciones. Y sabemos la estadística. Normalmente se da el dato exacto de la antigüedad casi en un 70% de las veces, lo cual es mucho porque antes no había forma de determinar la antigüedad de un objeto que no se pudiera comparar. Pero también es verdad que hay casi un 10%, un 9,6% de dataciones dudosas, es decir, que nos da una fecha no esperada, pero posible, pero lo que es más grave, en un 22,60% de dataciones nos está dando una fecha imposible, porque lo sabemos por otros motivos, es decir, tenemos un objeto que sabemos que lo encargó Felipe II, hacemos una datación carbono 14 y nos dicen que es de la edad prehistórica o que es del siglo XVIII o XIX, pues no puede ser, porque ya tenemos un dato que nos contradice esto, ¿no? Entonces, el tema de la sábana santa es que hay que ver si realmente el dato es un dato fiable, es un dato dudoso o un dato inaceptable, porque todo lo que sabemos de la sábana contradice la prueba del carbono 14. ¿Y cómo se realizó? Pues como cuenta la revista Nature, se cortó un trozo de la sábana de unos 7 centímetros, se partió por la mitad, se quitaron todos los añadidos posibles para que no hubiera contaminaciones y en 3,5 centímetros que quedó, este se dividió en 4 trozos. Curiosamente, realmente luego se seleccionaron 3 laboratorios, por tanto, un laboratorio de Inglaterra, Oxford, otro de Zúrich, en Suiza, y luego uno de Estados Unidos, en Arizona. Curiosamente, el laboratorio de Arizona dató las 2 esquinas de esos 3,5 centímetros. Y sorprendentemente, en una esquina le dio fecha 1238 y en otra esquina dio 1430, 200 años de diferencia. Cuando el error máximo de una datación carbono 14 está establecida en 30 años, o sea, se da una fecha 30 años arriba, 30 años abajo, pero no 200 años. Eso es una cosa llamativa. Y esto es lo que hace que aplicando los parámetros científicos, no el que nos lo hayamos inventado nosotros, aplicando los parámetros científicos habituales, como publica la revista Nature, el nivel de significación del resultado no llega al 5%, que es el mínimo aceptable. Ahí tenemos que poner un 4. O sea, cuando nosotros hacemos el cálculo, resulta que el nivel de distorsión de los datos obtenidos por los 3 laboratorios es tan grande que no hay prácticamente posibilidad de que coincidan. Y por eso, mientras que las otras muestras que se hicieron de referencia tienen un 93%, un 52%, un 30% de congruencia, en la sábana no llega al mínimo aceptable, que al 5%. Sí que es verdad que la revista Nature dice, es un 5% aproximadamente. No, hacen los cálculos es un 4%, es decir, es un 20% menos de lo que han dicho. Es decir, que hubo una cierta manipulación, pero dicen aproximadamente, con lo cual puedes decir, bueno, de 4 o 5%, pues es bastante diferencia, ¿no? Entonces, es verdad que también dicen que la prueba del carbono 14, en el caso de la prueba del carbono 14, que esto ocurre porque hay algo que está alterando el resultado de una forma significativa. Entonces,
Si ustedes reconocen que hay algo que está alterando el resultado, no se puede dar por infalible el resultado como se presentó en los medios de comunicación. Es decir, el dato científico es que la sábana santa de Turín tiene un 20% más de carbono 14 que un lienzo del siglo I. Eso es el dato científico. ¿Por qué tiene ese 20% más? Puede ser porque sea más joven la tela, es decir, sea del siglo XIII, pero puede ser por la contaminación, que es lo que pasa en casi una de cada 4 dataciones. Es decir, si la muestra no tiene las condiciones adecuadas, pues resulta que esas condiciones pueden alterar el resultado, como dice Nacho, no me lo invento yo, lo dice Nacho. Hay algo que está alterando el resultado. Y llamativo además que según te alejas o te acercas del centro de la tela, sube la antigüedad o baja la antigüedad. Llamativo también. Bueno, entonces, hay muchísimas, yo he asistido a un montón de congresos donde se ha hablado de esto, pero yo me voy a quedar con 2 datos que son objetivos y que se pueden constatar. En primer lugar, este señor Correjas de Supliño nada menos que es el inventor del acelerador de partículas. Y el profesor Libby, lo que él dice es que no se tuvo en cuenta la contaminación. Lo vamos a oír como lo dice, exactamente. Es decir, no es lo mismo que tú dates un objeto que está en una tumba que nadie ha tocado, que cojas una tela súper contaminada. Sobre todo porque a lo largo de los siglos los obispos se quitaban los guantes y cogían con sus deditos las manos, con sus manos, las esquinas de la tela cuando la mostraban al público. Y cometieron el error, que el propio Libby dijo en su momento que era un fallo gordísimo, hacer dataciones así, pues cometieron el error de hacer la datación con el objeto, la esquina más contaminada que existe. Entonces yo creo que es una cuestión de pura lógica. Si yo cuando tire a lavar esta noche la camisa que llevo, miro el cuello, veré que está negro. Eso no es porque no me haya lavado, sino porque no somos cuerpos gloriosos y vamos dejando restos de nuestra realidad. Como nos dijeron en el Museo Arqueológico Nacional de España, pues nosotros hicimos una datación del Sudario de Oviedo, nos dijeron, es decir, los aceites son prácticamente imposibles de eliminar. Y de hecho, la empresa que hizo la datación para nosotros del carbono 14 del Sudario de Oviedo, ahora mismo, si ustedes leen en español, no hace falta saber inglés, leyendo en español los datos que dan, dicen, nosotros no aceptamos dataciones de telas a no ser que nos digan toda la contaminación que han afectado a esa tela. Y además dicen que antes decían literalmente que no aceptaban determinaciones con carbono 14 para lienzos porque puede estar contaminados. Eso es lo que pasa en un 20% de los casos. Es decir, que no es una cosa que pase en la sábana santa ni es una justificación que uno se ha inventado. Ya digo, esto lo dice el propio Libby. Vamos a ver. Ahí. Un momentito. A ver. Que nos ha fallado esto. Moderna técnica de la datación mediante carbono 14. La contaminación bacteriana es algo de lo que no eran conscientes las personas que llevaron a cabo la datación con el método del carbono. De hecho, no creo que nadie conociera su existencia hasta que Garza Valdez descubrió esta posibilidad. Y aunque lo hubieran sabido, los procesos de limpiado que utilizaban no lo hubieran tenido en cuenta. Así que no había modo alguno de que hubieran podido establecer con total exactitud la fecha de origen del material de la sábana. Bueno, pues decir, persona más autorizada que que es el inventor del método de datación, pues no se nos ocurre, ¿no? Pero en el año 2005, un científico que trabajaba en el laboratorio de Los Álamos, que es donde se inventó la bomba atómica, un físico de Los Álamos no es un señor aficionado como los que opinan generalmente de la sábana santa, sino que este señor participó en un equipo de investigación que luego citaremos, que es Raymond Rogers, o Ray Rogers. Murió pocos meses después, pero él hizo una publicación en una revista científica. O sea, todo lo que les voy a decir está recogido en revistas científicas, no están en libros de divulgación ni publicados en el OLA, nada de esto. Entonces, una revista científica tiene unos referees, se pasa por un tribunal que le ponen todo tipo de inconvenientes, no es nada fácil publicar. Pero Raymond Rogers en el año 2005 publicó una cosa que él dijo que le pareció sorprendente, y es que él
10 años antes de que se hiciera la prueba del carbono 14 había cogido muestras de las fibras del centro de la tela y también de la esquina que luego se cortó para hacer la prueba del carbono 14. Y él lo que publica, y está reconocido como tal, es que las fibras que él encontró en la esquina donde se hizo la prueba del carbono 14 no eran de lino puro como las del centro de la tela, sino que tenían fibras de algodón mezcladas y teñidas para parecer para parecer lino antiguo. Entonces, esta es la publicación científica donde está, ya digo, no me lo invento yo, y está publicado en el canal de Historia, precisamente, que no es muy católico, que digamos, y efectivamente, pues se dice que la muestra utilizada no representa todas las índoles, porque las fibras que había en esa esquina no son las que había en el resto de la tela. Entonces, eso es importante. Es decir, si resulta que se ha hecho la datación sobre una esquina cuya limpieza no se hizo correctamente, como reconoce el propio inventor del método del carbono 14 moderno, y si además tenemos unas fibras que son probablemente de una restauración, por ejemplo, en Alcoy nosotros tenemos una copia de la Sábana Santa desde 1561, lo sabemos perfectamente. Las esquinas de donde se mostraba están todas rotas y todas retejidas y con cosidos que han hecho las monjitas, porque una tela vieja se rasga, Es decir, entonces allí, pues como era la Sábana Santa, en lugar de poner cosidos así burdos, lo que hicieron fue reconstruir los hilos que están hechos a mano y tejidos a mano, y para que pareciera lino viejo, se tiñeron como si fuera el algodón, para que no se viera blanco el algodón, ¿no? Podemos saber más cosas, que sabemos muchísimas más cosas de la sábana. Si vemos una ampliación de un hilo, podemos ver en la fotografía grande cómo están, es una foto de 1978, cómo están de contaminadas las fibras de lino de la sábana. Y esa contaminación también da datos, como vamos a ver, pero si vemos en el recuadro cómo es un lino nuevo, pues vemos que no tiene todas esas partículas incorporadas que, si no se limpian bien, pues no sirven, o sea, no puede hacerse una buena datación. Afortunadamente, la sociedad también nos da datos, porque, por ejemplo, esto que vemos aquí es un granito de polen. Tiene unas 4 micras, milésimas de milímetro. Y es verdad que en los años 70, todavía sin microscopio electrónico, el profesor Max Frey, que era el director del laboratorio científico de la policía de Zúrich y Neuchâtel, pues se acercó a la Sábana Santa como perito, que se nombró, era protestante, concretamente zuingliano, que son precisamente los más contrarios a las reliquias y a las imágenes, y el profesor Frey tomó unas cintas con unas cintas adhesivas, muestras del polvo de algunas zonas de la sábana. En sus conclusiones, que fueron provisionales porque después se ha podido investigar más, el profesor Frey dijo que el 75% de los pólenes que encontró son de plantas halófitas, poco frecuentes en Europa. O sea, prácticamente él las comparó con plantas que encontró en sus viajes en Turquía y en Israel, y efectivamente había una cierta comparación. Frey murió y fue revisado su estudio en el año 1999. Hay todavía gente que se ha quedado con lo de Max Frey y sigue diciendo, pero Max Frey no pudo determinar con exactitud, efectivamente. Pero en el año 1999, dos profesores de la Universidad Hebrea de Jerusalén, el profesor Danin y Baruch, que tienen montones de publicaciones científicas en botánica, lo que hacen es que confirman prácticamente todo lo que dice Max Frey, aunque dicen que algunas de las, por ejemplo, si tú encuentras pistacho, o sea, el pistacho da el polen, la pistacia, ¿no? La pistacia tiene una variante que es la pistacia palestina. Entonces él lo comparó con pistacia palestina y dijo, pues yo veo que es la misma imagen. Sin embargo, Daniel y Baruch dijeron, hay algunas identificaciones que él ha hecho que no son tan importantes, porque solo se puede ver que es una pistacia, por ejemplo, palestina, si se ve con un microscopio electrónico, y Frey no utilizó microscopios electrónicos. Pero no obstante lo cual, confirmaron los genes de la mayor parte de las plantas, aunque no pudieran confirmar que fueran especies autóctonas de Palestina, casi todas. Pero sí que hicieron una cosa también llamativa, que es que se dedicaron a ver cuántas especies distintas había en todas las muestras que él tomó. Y hay una cosa que llama mucho la atención, porque es que resulta que hay varias plantas, la que está marcada en rojo era el 29% de los pólenes encontrados de esa planta, que ellos identificaron con Gundelia turneforti. Entonces, y luego está Cistus, Cistaceus, Apiaceae, Pistacia,
etcétera, ¿no? Entonces, una serie de plantas que nos pueden dar una pista de ungüentos. Hay que tener en cuenta que los ungüentos se hacen normalmente con los pétalos, y entre los pétalos muchas veces hay polen. Entonces, claro, lo que pasa es que había una cosa que llamaba mucho la atención. La Undelia tourneforti es una especie de cardo y su polen tendría que haber llegado a la tela por contacto. ¿Y quién se imagina que alguien pusiera cardos encima de la sábana? No tiene ninguna lógica. Y esto hizo que, claro, esto depende de la información que uno tenga, porque los medios de comunicación van rectificando, a veces no rectifican, pero uno lee en un momento determinado y se queda con esa idea. Pero no, pues que la ciencia ha seguido investigando, ¿no? Entonces, curiosamente, en el año 2012 se celebraba el aniversario de la creación del Centro Español de Sindología, el 25 aniversario. Y entonces se nos ocurrió lanzarnos al vacío y organizamos en la Facultad de Medicina de Valencia un congreso, el primer congreso internacional sobre la sábana santa en España, donde solamente pudieron participar como ponentes científicos que hubieran visto la síndrome o que estuvieran haciendo la tesis doctoral sobre la síndrome, como era mi caso. Yo fui el presidente de ese congreso y tuve la dicha de oír a la profesora Marcia Boy. Fue algo espectacular, porque nadie lo había pensado. Y es que, dice, yo estoy acostumbrada a ver pólenes de enterramientos. Y es muy fácil confundir lo que es la Undelia tourneforti con lo que es el Helichrysum. La Undelia no tiene sentido que exista en la sábana, pero el Helichrysum sí. Y con un microscopio óptico no se puede ver la distinción. Es decir, en un caso tenemos un cardo y en otro caso el Helichrysum es el crisantemo y es un tipo de planta que se utiliza para hacer ungüentos y, según Plinio el Viejo, que es un historiador de mediados del siglo I, era uno de los elementos fundamentales de los ungüentos que se utilizaban en los enterramientos de los reyes. Entonces, claro, esto es una pista bastante espectacular, ¿no? Porque efectivamente la presencia de polen del Helichrysum tiene un sentido muy claro. Si en el caso que hemos visto antes sustituimos la Undelia por el Helichrysum, que es muy probablemente la planta que está allí, pues entonces podemos obtener algunas conclusiones, ¿no? Es decir, estos son ungüentos citados por Plinio el Viejo en los enterramientos regios, o sea, de reyes del siglo I, con lo cual tenemos dos datos. La síndrome no es un cuadro, nadie podría ungüentos en un cuadro, y segundo, es un enterramiento real, y no uno cualquiera, es un enterramiento digno de un rey. O sea que estamos ante un señor que está crucificado, es decir, que es un desecho de la sociedad, que en lugar de tirar su cuerpo a una fosa común, resulta que le entierran con una tela digna del sumo sacerdote y con ungüentos propios de un rey. Pues esto, una de dos: o no entendemos nada de la historia, o esto solo nos lleva a un caso que conocemos, que es el caso de Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret fue enterrado por José de Arimatea y Nicodemo, que eran dos miembros del Tribunal Supremo del Sanedrín y de las clases más altas de Jerusalén. Por tanto, podemos decir con esto de Manuela Marinelli lo siguiente. Marcia Boy, una investigadora de la Universidad de Palma de Mallorca, botánica especializada en palinología, ha reconocido recientemente que el polen más abundante del Santo Sudario procede de ciertas especies preciosas que usaban en los entierros los judíos, como por ejemplo el Helichrysum. Es una información importante, porque la sábana santa es de un tejido nada vulgar, y el hecho de que se usaran especies valiosas de plantas indica que fue un entierro peculiar, nada que ver con los de los delincuentes comunes que eran crucificados. Bueno, pues efectivamente el polen nos dice cosas. Otro capítulo. Aquí es donde entraría yo haciendo el estudio histórico. No sé si me están oyendo o no me están oyendo. ¿Me oyen? No. En el altavoz no. O sea, ha desaparecido no sé, bueno, no sé por qué ha dejado de funcionar el altavoz. Tendremos que gritar un poquito. Si me escuchan, más o menos, pues potenciamos la voz y ya está. Menos mal que ha salido. Faltarán luego un par de vestigios, o sea, no vestigios, no, unos segundos de vídeo, pero no sé si podremos escucharlos. Bien, entonces, ahora, mira tú por dónde, milagro.
Pues como decía, el tema es, pero si la sábana santa fuera de Jesucristo, habría dejado lugar a una serie de rastros, de rasgos a lo largo de la historia que nos podrían indicar su existencia. ¿Y cómo es posible que no tengamos referencias hasta muy tarde, ¿no? Esto es una cosa que es un argumento importante, ¿no? Entonces vamos a suponer que la sábana santa fuera efectivamente de Jesús. En el sepulcro encuentran dos lienzos, que son por una parte el sudario, es decir, el pañuelo que había estado sobre su cabeza, se utilizaba en el transporte hasta el lugar de la sepultura, y después otro lienzo que cubrió el cadáver definitivamente, que sería la síndone, los lienzos que se dice en plural. Y efectivamente después no se dice que se llevaran las telas. Y claro, hay gente que dice, ay, pues sí, como es que los apóstoles lo dijeran. Bueno, hay un motivo bastante bueno, y es que tanto la ley romana como la ley hebrea castigaba con la pena de muerte a una persona que se llevara algo de una tumba, porque eso es saquear una tumba, y evidentemente no se podía hacer. Y si los apóstoles o los evangelistas decían que ellos se habían llevado de la tumba, se consideraban pues reos de una pena tan importante como esa. Y además hay que tener en cuenta que no podían decir, pues lo guardamos porque tiene la imagen de Jesús, porque estaba prohibido absolutamente venerar imágenes en el mundo de Israel, ¿no? Entonces es explicable que los evangelistas no dicen que se van a la tumba, de la tumba los lienzos, pero tampoco los podían dejar allí. Tenían un problema porque todo lo que tuviera sangre tenía que estar con el cadáver. Y el cadáver, si hubiera sido un enterramiento normal, se recogía todo, los huesos y todo, y se colocaba en un osario a partir del año, cuando ya se había descompuesto todo, y eso es lo que se guardaba, ¿no? El osario. En el caso de la síndone, o el caso del Evangelio, mejor dicho, se dice que cuando Pedro y Juan llegaron al sepulcro no estaba el cuerpo allí. Entonces, ¿qué hacer con los lienzos? Porque no podían dejarlos con el cuerpo si el cuerpo no estaba. Pero tampoco, pensando que en la sangre está el alma, lo podían dejar allí a que cualquiera pudiera hacer algo con ellos. Entonces, la clave del estudio histórico que nos da la continuidad que hacía falta, y que yo he tomado como base en mi tesis doctoral, es la de la hipótesis de Ian Wilson. Ian Wilson es un historiador que se le ocurre decir, bueno, vamos a suponer que no se hablara de la sábana de Cristo porque era un objeto culturalmente inaceptable desde el punto de vista de los primeros cristianos que eran judíos. Pero tenemos vestigios o referencias a una tela que tuviera una imagen supuestamente milagrosa de Jesús en la antigüedad, y efectivamente lo hay. Entonces él hace un estudio de un montón de documentación que yo también he revisado sobre la sábana, y entonces descubre que efectivamente, no como el nombre de sábana, pero hay muchas referencias a lienzos, concretamente a un lienzo que se llama la imagen de Edesa, que tiene la huella, no hecha por mano humana, del hombre que supuestamente es Jesús. Y además dice que esta tela está tetradiplon, que es una forma de doblado que son en 8 capas. Tetra, 4, diplon, doble, 4 doble. Entonces, él se le ocurre hacer esto, es decir, coge la sábana y la dobla en doble y luego en 4 capas, que en realidad al estar doble son 8. Entonces, esta especie que queda está copiada, esta forma está copiada en montones de imágenes que cubren todo Oriente, y que son, por supuesto, las que darán lugar que a partir del siglo VI esta sea la imagen de Cristo que se extiende por todo el mundo, en contra de las representaciones anteriores que eran todas simbólicas, no eran retratos. El buen pastor, Jesús como juez, etc., como maestro. Entonces, lo que nos están diciendo, y está copiado, ya digo, miles, yo he visto un montón en todo Oriente, son la imagen del tetradiplo, la imagen de Edesa. De ahí viene precisamente el halo que ponemos de luz alrededor de la cabeza, que no es un halo de luz, porque si ustedes se dan cuenta, las antiguas representaciones corta el cuello, es una ventana, es decir, lo que sería lo que vemos arriba, que es lo que hemos comparado, ¿no? Es decir, si tú coges la sábana, la doblas en 8 y dejas ver solamente el rostro, te evitas que nadie pueda decir que es una cosa de un cadáver, y por otra parte, pues aparece una imagen mucho más accesible, ¿no? O más aceptable. Pues no quiero dedicar más de un minuto a esto, ¿no? Entonces, efectivamente, a esta imagen que estaba en Edesa, que es la que origina, porque hay un montón de sacerdotes que eran icono-evangelistas, se dedican a evangelizar con la imagen de Jesús de Edesa y se dedican a copiarla. Esto está demostrado, pues se ha encontrado documentación en Santa Catalina del Monte Sinaí, donde queda claro eso. Pues
dicen que esta imagen, que por influencia árabe, los árabes llaman mandil, que es una especie de pues como lo que se pone uno para no mancharse, como una especie de delantal, ¿no? Pero sería como una toalla, una cosa así. Entonces, los griegos le llaman mandilión, porque hacen la palabra, o mandilion, mejor dicho, hacen la palabra, la helenizan, y ahí tenemos que la imagen del mandilión de Edesa, pues empieza a ponerse como el estándar de la imagen de Jesús. Mira qué bien. ¿Y ahora qué he hecho yo? Nada. Bueno, pues ahí estamos. La imagen de Jesús, como decía. Entonces, esa tela que estaba en Edesa, que lo vemos ahí, es decir, teóricamente tendría que haber ido de Jerusalén a Edesa. Y ahí está desde el siglo II, hay una leyenda que habla de esa imagen. Luego en el siglo IV se habla de que tiene, bueno, más detalles. Y luego se llevó, el año 944, se llevó a Constantinopla, donde fue recibida con todos los honores por el emperador de Constantinopla, que se supone que ahí está en Santa Sofía, que es mucho más grande de lo que se ve en el dibujo, lógicamente, la catedral de Constantinopla, y ahí se recibe con todos los honores, se sienta en el trono real, etc. Pero esta imagen llega enseñando solamente el rostro. Pero el mismo día que llegó, el refrendario Gregorio, un obispo de Constantinopla, dice que la imagen contiene la herida del costado. En las copias que hemos visto no se ve más que el rostro. ¿Cómo es que vieron la herida del costado? Porque abrieron la caja donde estaba el relicario, entonces se dieron cuenta de que tenía la lanzada. Con la lanzada, esa tela solamente puede ser la sábana de Turín, porque después de alancear a Jesús, lo único que hicieron fue enterrarlo. Entonces, a ver, tendría que ser la sábana de Cristo. Bueno, pues seguimos la historia. Efectivamente, en el año 944 llega a Constantinopla y en el 1204 se produce la Cruzada de los Ladrones, que es la Cuarta Cruzada, que es una cruzada que se fue de las manos y evidentemente el Papa excomulgó a todos los cruzados. Esto no se suele decir, como si el Papa estuviera a favor de que se salteara una ciudad cristiana tan importante como Constantinopla. Pero es verdad que los cruzados asaltaron la ciudad de Constantinopla y un cruzado dice, ya no hablan del mandilión, dicen más bien que en Constantinopla, ellos en una iglesia, que era la iglesia imperial, había una tela que se extendía toda recta para que se viera muy bien completa la imagen de nuestro Señor. Yo, como hablo en mi tesis, pues eso da lugar a un icono que es la acra tapinosis, es decir, la suprema humillación, que después pasará a ser la imago pietatis, hay un montón de cosas que se pueden decir que no voy a decir. Entonces, bueno, casualmente, el año siguiente al asalto, hay una carta dirigida al Papa por un familiar del emperador de Constantinopla depuesto por los cruzados, que dice que los cruzados se han portado de una forma inaceptable para un cristiano, han robado reliquias, han asaltado, han hecho una serie de cosas inaceptables, y le piden al Papa que por lo menos devuelvan el lienzo que envolvió el cuerpo de Jesús en el sepulcro, que está en Atenas, y dice que lo han robado los franceses. Qué casualidad que donde estaba esa tela era precisamente donde tenía el cuartel general un francés que fue declarado duque de Atenas por los cruzados, o sea, verde y con asas, o sea, es exactamente eso. Entonces, este duque de Atenas sabemos que se jubiló, dejó a su hijo y se volvió a Francia. Y unos años después aparece en Lirey, Francia, en una pequeña localidad, creada por un caballero de la época. En Lirey está la colegiata, donde se venera, a partir de 1356, la sábana. Con gran sorpresa del obispo de la diócesis, que dice que eso no puede ser, porque ¿de dónde se ha sacado esto en la sábana? Pero la explicación es muy sencilla, porque resulta que la esposa del caballero que expone la sábana por motivos históricos no voy a contar, en Chambéry es donde, el castillo de Chambéry, donde se quema la sábana, donde se dejan esas quemaduras que hoy día son tan visibles, y es la misma tela que va a Turín. Es decir, de Lirey a Turín sabemos que es la misma sábana. Y de Lirey tenemos una sábana que aparece en manos de la familia del que robó la imagen que estaba en Constantinopla, que era del cuerpo completo. Eso de que el Jet Propulsion Laboratory de Pasadena, siendo militar, lógicamente podía hacerlo, y efectivamente se le ocurrió colocar una fotografía de la sábana de Turín, porque se había dicho que era como una imagen de un hombre que salía de la oscuridad hacia la luz,
y que parecía que tenía relieve. Dijo, a ver si es verdad. Y entonces hicieron ese experimento, ver qué ocurría cuando el ordenador interpretaba esta imagen. Y pasó lo siguiente. Esta es una fotografía mía, normal, de la que mi madre estaría muy orgullosa. Ahora la pongo bajo la telecámara y se regula la máquina exactamente como ha hecho antes mi compañero con los cuadrados. También ustedes reconocerán que hasta mi madre tendría dificultades para identificarme. Una fotografía normal registra solo las variaciones de la luz y no da ninguna información sobre la distancia que media entre la máquina fotográfica y el sujeto fotografiado. Ahora, bajo la telecámara pondremos la fotografía de la sábana. La imagen del hombre de la sábana es perfectamente reconocible porque, a diferencia de la foto de Eric, esta fotografía contiene en sus claroscuros las 3 dimensiones. También no tiene pigmento en ninguna clase, donde se ve la estabilidad térmica, o sea, la tela se ha quemado, pero cerca de los sitios quemados tuvo que haber un aumento de temperatura que no ha alterado la imagen, el color de la imagen. Por tanto, estabilidad térmica, estabilidad al agua, no se ha emborronado al mojarse en la sábana, no se puede eliminar el color pardo amarillo de los hilos porque es una degradación de la propia celulosa, por tanto, estabilidad química. Es una imagen donde se aprecia es en el negativo, que tiene información tridimensional y una enorme cantidad de detalles, algunos de los cuales veremos para acabar. Entonces, ninguna teoría que se ha desarrollado hasta el año 81 o las que se han desarrollado después explica esas 9 características. Y algunas de ellas son incompatibles. Incluso que me dicen, la sangre puede ser de cualquier color, depende de las condiciones de la muestra que esté, etc. Pero es verdad que cuando se produce una muerte de una persona que está moviéndose en la cruz para poder respirar, es decir, cuando está haciendo ejercicio físico, hemos perdido el audio, pues se aumenta la bilirrubina y se aumenta la carboxihemoglobina. No soy capaz de decir eso, pero efectivamente, y eso permite que se vea el color rojo. Entonces, el negativo fotográfico revela la apariencia real del hombre de la síndrome, pero la sangre sí que aparece en negativo, es lo único que aparece en negativo en el negativo. Hace unos años, el año 2003, el profesor Miñarro, que era del departamento de escultura de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, intentó hacer una aproximación de cómo sería el rostro del hombre de la sábana. Y más o menos, pues sí, es muy sugestivo, pero luego él mismo se dio cuenta de que en realidad la imagen de la sábana no representa la de un hombre que esté sin herida, sino todo lo contrario, ¿eh? Es decir, si aumentamos un poquito el contraste, engañamos a nuestro cerebro porque nuestro cerebro interpreta la imagen hasta el punto de que la imagen del hombre de la sábana en realidad se considera pues como que está muy bien colocada y muy simétrica, pero si aumentamos el contraste nos damos cuenta de que tiene un montón de deformaciones. Por ejemplo, vemos regueros de sangre propios de una corona de espinas, como he dicho antes, contusiones e hinchazones en la frente, lo cual hace que esté deformada, una contusión doble en la mejilla derecha, que puede ser la mal traducida bofetada, porque dice que Jesús recibió un rapishma, que es un golpetazo. Y cuando Jesús está delante del sumo sacerdote, los guardias que eran guardias del templo llevaban una especie de porras con las que golpeaban. Entonces, un golpe seco dado por una persona zurda que está colocada al lado del reo puede originar esa hinchazón doble y la rotura de el cartílago nasal, que no es un hueso, pero sí que es una ruptura considerable. Probablemente del golpe hay un reguero con descarga nasal, una colada de sangre con líquido pulmonar que sale por la comisura derecha de los labios, el mentón hinchado y contuso y la barba manchada de sangre. O sea, con todas estas características, en realidad lo que deberíamos ver en la imagen de la sábana es esto que estamos viendo, es decir, una imagen un rostro totalmente deformado. Algunos detalles, ¿ves? Esto es que sube y baja el volumen, no sabemos muy bien. Algunos detalles, pues el detalle de la frente, se aprecia muy bien el tejido en forma de espiga y las gotas de sangre propias de la corona de espinas, que coinciden anatómicamente notablemente con algunos puntos sangrantes de venas y arterias que están en el sitio correspondiente. Esto son manchas reales de un cadáver real, porque no había conocimiento científico suficiente como para poder hacer un detalle tan detallado de la sangre, ¿no?
Si aumentamos el contraste de la zona de la nuca, podemos ver manchas, muchas de estas heridas, que son unas 60 heridas punzantes que cubren todo el cuero cabelludo. Lo cual nos indica que no tenía un aro, sino probablemente un casco de espinas. Como he dicho antes, no se conoce de otro caso salvo el de Jesús de Nazaret, porque eso no lo hacían los soldados romanos cuando se trataba de una ejecución, solo lo hacían, solo hicieron el caso de Jesús porque la condena que le da Pilatos es por haberse proclamado rey, por eso pone Jesús Nazareno, rey de los judíos, aunque Jesús dijo que su reino no era este mundo aún. Esto es una cosa curiosa que pasa con las traducciones. Yo no entiendo por qué, si tú te vas al griego o te vas al latín, cuando Jesús le dice, contesta a Pilato, dice: mi reino aún no es de este mundo, pero el aún no lo han traducido. No saben por qué. Pues es una censura como una casa al texto del Evangelio, porque está en el griego y está en el latín. Bueno, hay marcas de una flagelación, de una supuesta flagelación, que cubre no solamente toda la espalda, sino prácticamente todo el cuerpo, y con un instrumento que se ha encontrado en el año 70 en las ruinas de Herculano, al lado de Pompeya, y como el Vesubio dejó toda esa zona enterrada, pues sabemos que es del año 70, ¿no? Entonces, este flagrum se utilizaba para golpear. Entonces tenía al final unas bolitas que a veces tenían pinchos, probablemente estos los han perdido por la oxidación con el paso del tiempo, pero se ve que hay unos 120 golpes que cubren todo el cuerpo por delante y por detrás. Hay una serie de marcas que demuestran que este hombre estaría prácticamente en carne viva. Sabemos que en las fotografías con luz ultravioleta se ven regueros de suero invisibles con luz ordinaria, lo cual no se puede pintar con eso, es sangre que ha coagulado, porque esa sangre ha salido estando vivo todavía el sujeto. Y los verdugos eran dos, estaban como 1 metro de distancia, y uno más sádico que otro, porque uno daba a sitios donde sabía que golpeaba y hacía más daño. Si aumentamos el tiempo, porque nosotros explicamos a los alumnos non bis in idem, no se puede volver a juzgar una cosa ya juzgada. Y los romanos ya lo decían también, non bis in idem, no se puede castigar lo mismo 2 veces. Entonces, Pilato intenta liberar a Jesús. Y entonces lo que hace es que le han dado una flagelación, que eso ya es una condena, porque cuando dice Pilato, lo flagelaré, lo soltaré, no es una opinión, está ejerciendo de juez. Entonces lo flagelan, lo dejan en carne viva y lo presenta al pueblo. Ecce homo, aquí está el hombre. Y entonces, y le pide, hace una cosa que era la provocatio ad populum, que era precisamente una institución que se podía realizar en un juicio romano, y entonces les dice si quieren que se libere a Jesús. Y la gente dice no, y dice Pilato, y entonces ¿qué hago con él? Crucifícalo, crucifícalo. Y con muy buen criterio se dice que los sacerdotes exigieron o influyeron en el pueblo para que dijeran eso, crucifícalo. ¿Por qué? Pues muy sencillamente porque en el Deuteronomio, que es un libro fundamental para los judíos, en el Deuteronomio se dice que porque maldito es de Dios el que cuelga de un madero. Es decir, si Jesús era crucificado, quedaba descartado que pudiera ser el Mesías. Mientras que si fuera es decir, muriera, por ejemplo, por la flagelación, pues eso podría ser incluso meritorio, ¿no? Pero claro, los sacerdotes lo que quieren es que Jesús muera maldecido. Y por eso, bueno, porque ellos lo habían condenado como blasfemo. Le ponen los clavos en los pulsos, etc. Bueno, claro, como estaba desatado, era mucho más fácil tirar de la cuerda y colocar un clavo. Como he dicho antes, el crucificado tenía que estar todo el rato moviéndose en la cruz para poder desbloquear la caja torácica y respirar. Y esto hacía que tuviera que estar haciendo ejercicio, y cuando llegaba a la extenuación quedaba en la postura baja y entonces se producía la muerte. Los clavos en los pies no plantean ningún problema, porque este es un sitio que sujeta muy bien el peso, mientras que el clavo de las manos, si se hubiera colocado como lo hacen los artistas, se hubiera desgarrado los brazos. Esto se ha comprobado, se hubiera roto la mano, como se ha comprobado experimentalmente, ¿no? Y bueno, los pies, muy impresionante, la verdad es que sí, y tiene 3 cosas que son lógicas que estén. Primero, a mí me dijo, muchacho, estoy haciendo el hombre de la síndrome, pero me está saliendo un Cristo con todas las de la ley, claro, lógicamente. Pero no obstante, como era para una cofradía, le puso el INRI, que está arriba, que es un documento jurídico que tenía que estar para la causa de la condena. Le puso la corona de espinas
porque tradicionalmente se pone la corona de espinas, aunque no la llevaba en la cruz, porque lo desvistieron varias veces, por lo cual es imposible que llevara la corona de espinas. Y luego, pues por motivos obvios, porque va a estar en un templo, le puso un paño de pureza que no debería tener, ¿eh? De hecho, se puede saber, me adelanto a la pregunta, que esta me lo hacen muchas veces con una cierta curiosidad, pero con mucha timidez. Oiga, ¿y estaba completamente desnudo? Pues muy probablemente sí, porque para los judíos era un tabú la desnudez, y era precisamente la máxima degradación, ¿no? ¿Cómo está síndrome? Eso no puede ser casualidad. De todas maneras, y aunque ya es una foto que está superada por la ciencia, yo me sigo quedando con esta imagen, porque esta imagen es una imagen muy especial. Alguien dice que estos evangelistas no dicen que Jesús era alto, bajo, rubio, moreno, en fin, qué características físicas que tenía. Pero si nosotros nos imaginamos que efectivamente la sábana puede tener la imagen de Jesús, que es muy razonable, pues sería más milagro decir desde el punto de vista científico. Puede uno pensarlo, pero no a nivel científico. Por eso, a la luz de la ciencia, la sábana no tiene explicación, que es lo más que se puede decir. Entonces, al final, pues queda un último paso. ¿Quién es el hombre de la síndrome? Pues yo creo que aquí solamente se puede decir lo que el propio Jesús le preguntó a los discípulos. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Pues eso es algo que tiene que contestar cada uno. Pues muchas gracias. ¿Y para usted, la auténtica sábana? Esa es una pregunta. ¿Y para usted qué es? Hombre, pues yo le aseguro que si fuera solamente la mortaja de Tutankamón, yo le estaría dando miles de conferencias por ahí. Y yo creo que ya les he dicho bastante. Yo aparte reconozco que soy católico, por tanto, como católico hay una cosa que me llama la atención. Y es que desde el punto de vista del creyente, yo no veo ninguna incompatibilidad en que Dios Padre quiera que los humanos seamos capaces de venerar, tengamos la posibilidad de venerar a su Hijo, que ha redimido con su muerte a todo el género humano, nada menos. O sea, que es lo que yo ahí no veo ninguna incompatibilidad. Ahora, ¿es esa la imagen del momento de la resurrección? Pues eso ya cada uno que lo piense lo que quiera. Lo que dice la ciencia es que no tiene explicación, y yo creo que eso es realmente lo importante. No voy a entender por qué dice la ciencia eso. ¿Cómo no puede un cuerpo dejar la marca en la síndrome cuando hay pues sangre, líquido? Sí, pero eso es una buena pregunta, pero eso requiere que se lo contesten 1 minuto y medio o 2 minutos. Vamos a ver. En la tela, y yo es que si tú colocas encima de un cadáver una tela, las manchas se salen. O sea, es decir, vamos a ver, vamos a hacer una demostración. A ver, necesito un pañuelo que lo tengo aquí. Si yo coloco, o sea, la sangre que cae por aquí, yo coloco una tela y ahora al extenderla se sale de la cara. ¿Por qué no hay deformaciones laterales en la sábana? Se extiende por capilaridad por la tela. No por capilaridad, o sea, es decir, la sangre de aquí, al ponerla así, se sale de mi cara. Pues es que resulta que en la sábana, ese es el problema. Lo que pasa es que los periodistas no profundizan y de repente alguien dice, ¡ay! Es que la sábana no tendría que ser así. Ese es el problema precisamente. Es decir, la sangre está donde toca. O sea, por ejemplo, hay sangre en los laterales de los brazos. Lo que pasa es que eso requeriría hacer un curso y explicar mancha por mancha, como estamos haciendo nosotros. Pero esas manchas están siguiendo la envoltura. Pero luego la imagen que se ha producido después, porque resulta que debajo donde hay sangre no hay imagen de la sábana, no hay imagen del cuerpo, no hay impronta. Esa impronta se ha producido como si la tela estuviera lisa y sin deformaciones. Eso no es posible, pero eso es el problema, que no es posible, pero sí está. Es decir, el tema está en que no tiene resolución. Desde el punto de vista científico no se puede hacer así, porque tenéis que tener 2 huellas distintas, una de contacto y otra no sabemos cómo, pero en la que, por ejemplo, si yo, lo que les he dicho, si yo pusiera una tela envolviendo la nariz completamente, aparecerían los laterales, pero al extenderlas estaría toda deformada. Y ahí en la sábana lo que ocurre es que hay más o menos hay más o menos intensidad según la distancia de la tela al cuerpo. Y, por ejemplo, si el 100% es la punta de la nariz, va bajando la intensidad 80, 90, o sea, 90, 80, 70, 60. Es decir, hay una serie
de intensidades distintas, que es lo que hace que el ordenador le dé relieve, porque depende de la intensidad, esa intensidad de la huella está dando un volumen. Entonces, es que no es posible. O sea, y la prueba está... Entonces, y termino. Me he extendido más lo que quería. Termino. La ciencia solo puede demostrar lo que puede repetir, que es una limitación enorme de la ciencia, pero nos hemos empeñado en que la ciencia da respuesta a todo, y no es verdad. La ciencia solo lo que puede repetir es lo que puede demostrar. Si es una cosa, es decir, si a un señor le cortan una pierna, caso que está acreditado por 3 notarios, es un caso histórico del siglo XVI, el cojo de Calanda, un señor que le cortan una pierna, y de repente, un día, él estaba pidiendo a la Virgen del Pilar que le devolviera su pierna, como buen aragonés, su pierna, no una pierna, sino su pierna. Y de repente, una mañana, el chiquito, bueno, una noche, el chiquito tiene, que no era tan chiquito, ya era mayor, 20 y tantos años, le aparece una pierna, pero era su pierna, con una marca de nacimiento. Van al sitio donde estaba enterrada la pierna y no estaba. O sea, hay 3 notarios que levantaron acta. En el Ayuntamiento de Zaragoza, en el despacho del alcalde, ahora lo habrán quitado, supongo, los socialistas, pero estaba el acta notarial original del notario que levantó acta de esto, es decir, con un montón de testigos. A este señor no tenía la pierna y ahora tiene una pierna. ¿Qué dice la ciencia sobre eso? Inexplicable, no sabemos cómo le puede salir una pierna a un señor que se la han cortado. Y eso precisamente es lo significativo, porque si pudiéramos demostrar cómo se ha producido, pues incluso ha tenido que ser un italiano, Vittorio Messori, que escribiera un libro que se llama El milagro de los milagros, donde habla del cojo de Calanda, y dice, vamos a ver, un personaje de la Ilustración dijo, sí, en los santuarios hay muchas muletas, pero no veo piernas ortopédicas, como diciendo, a nadie le surgió la pierna. Y dice Vittorio Messori, sí, ocurrió en España. Y entonces, y es un milagro atribuido a la Virgen del Pilar, nada menos. Y fíjense qué cosa más curiosa, ¿no? Es decir, que, ¿y qué dice la ciencia? Que no puede decir nada. Pero eso es lo significativo, porque eso es lo que para la ciencia es un milagro.